sociólogo, magíster en asesoría de imagen y comunicación política y magíster en acción política, Eduardo Nacín Castillo, ¿Name o Name? Name es árabe. Yo creo que a mi abuelo, es una anécdota que yo siempre le cuento a la gente. Yo creo que mi abuelo, cuando pasó por Puerto Cabello, que creo que fue por donde entró, me contaron el apellido y dijo Name y lo anotaron tal cual. Bueno, Okay. y eso siempre ha sido una tragedia con el nombre. De hecho, en el título de bachiller tenía un error incluso porque no supieron escribirlo, etcétera. O sea, eso siempre es un drama. Entonces, aquí la ventaja es que puedo llenar yo los documentos, ¿sabes? Entonces, claro, me ahorro eso. Pero bueno, nada, bien hallado y gracias por invitarme. Creo que tenemos unos buenos temas para conversar, para ir entendiendo qué puede pasar en el escenario nacional. Entonces, pues, primero que nada, lo que te decía, muchas gracias y es un gusto esta y en cualquier ocasión que necesites alguna conversación, siempre abierta la puerta. Muy interesante lo que estamos viviendo. Como a muchos aquí bueno, fuera del país nos agarró la noticia. Yo estaba durmiendo, estaba visitando la casa. Sí, estaba visitando la casa de unos amigos en Barcelona y uno de ellos, este amigo en común, Robert, sí que me pateó la cama para decirme, o sea, fue al cuarto y me pateó la cama y me dijo, mira, están bombardeando Caracas. Y yo, ¿qué? Y me paré así, o sea, fue una vez como que, ¿qué? Y ahí estuvimos todo el día, obviamente, viendo noticias y tal, con incertidumbre, pero también con algunas certezas que se fueron descubriendo durante el día. Pero bueno, esta vida aquí en España me ha permitido avanzar en los títulos que ya comentaste. O sea, yo hice mi sociología en Venezuela, pero los otros dos títulos, lo que es marketing político, que es una de mis pasiones, y acción política, que es otro programa al que yo pude acceder por una beca muy dirigida a personas de Venezuela, es cosa con la que siempre voy a estar agradecido a la Universidad Francisco de Vitoria, centro de estudios muy recomendable. Y la universidad en ese momento Camilo José Cela, en la que hice la primera maestría. Entonces, esto a mí me permitió, la verdad, que explorar campos que yo quizás siempre había tenido como una pasión. Si bien mi formación de sociólogo me puso en contacto con temas electorales, con temas de encuestas, censos, cálculos políticos, no fue sino hasta que me vine para acá que empecé a ejercer algo que yo había explorado ligeramente en mi tiempo en Venezuela, que era el tema de la aplicación de datos, concretamente a la política. O sea, cómo aprovechar la demoscopia para darle información de calidad a los clientes. Y bueno, por ahora he tenido la suerte de trabajar en algunas elecciones, tanto aquí como en el resto de América. Si bien mi primera experiencia siempre fue Venezuela, la primera campaña en la que trabajé, una municipal por allá en Chacao, no voy a decir el año porque se cae la cédula, pero bueno, eso. Y nada, cuando quieras, sabes que aquí a la orden. No sé si empezamos con la primera pregunta o cómo quisieras proceder. Sí. Me gustaría saber más o menos, dada toda tu formación en donde ya ahondaste, ¿cómo podemos, los que no tenemos todas esas especializaciones, entender la relación entre discurso, poder y construcción de realidad? Claro, fíjate, en este caso es clave tener en cuenta lo de la construcción del discurso, porque el discurso al final apela a una cosa que es muy esencial en la política, que son las emociones. Al construir la narrativa, la elaboración de una narrativa coherente y con la que la gente se puede identificar, es mucho más potente que muchas otras herramientas con las que se cuenta en la política. De hecho, la construcción de una imagen política, la construcción de lo que es una imagen completa en política, no solo va de lo que generalmente se conoce, que es la imagen del candidato, es decir, o la imagen del partido, el color, la vestimenta, el peinado, si usa gafas o no usa gafas, porque, por ejemplo, para darte un caso concreto, se ha demostrado estadísticamente que las personas que usan lentes, digamos que conectan menos con la gente. Entonces, por ejemplo, si un candidato, para que te hagas una idea en la construcción de todo lo que se toma en consideración, si un candidato no quiere renunciar al uso de lentes, o sea, si no se quiere operar o usar lentillas, como dicen acá, o lentes de contacto, lo que se recomienda generalmente es que cambie al uso de unos lentes muy diminutos, muy minimalistas, donde prácticamente solo esté el cristal sostenido por metales. O sea, ese nivel de planificación se pueden hacer las cosas. Por eso es que otro de los elementos que es muy clave y que siempre se tiene que considerar al momento de entender lo que es la comunicación política es algo que yo llamo la venta de humo sistemática. Me explico. O sea, en marketing político es muy frecuente encontrarse personas
cuya dedicación está orientada a la venta de humo profesionalmente. ¿Qué quiero decirle con venta de humo? Porque una de las cosas que yo he aprendido, que es lo que me ha permitido esta conexión de marketing político con los datos, es que en muchas ocasiones la consultoría política, que no necesariamente los asesores, pues los asesores son personas más comprometidas políticamente con la persona que asesoran o el partido, esta conexión de datos te permite a ti entender que hay ocasiones, y hablaremos más adelante de una ocasión muy clara que yo creo que tenemos todos en el panorama venezolano, hay ocasiones donde el candidato prácticamente no tiene alternativa salvo rediseñar su estrategia para irse a otros objetivos. ¿Qué quiero decir yo con esto? Hay candidatos que no tienen la capacidad en el contexto dado, salvo sorpresas, para ganar una elección. Candidatos que no conoce nadie o candidatos que ya conoce todo el mundo y que no cuentan con apoyo, candidatos que no tienen herramientas, que no tienen discurso, que implican una construcción tal que va a necesitar mucho trabajo. Y a lo mejor la campaña electoral, como aquí en España, son 15 días, aunque ya hablaremos de la campaña permanente también, que es algo que constantemente se está haciendo. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que la construcción de un discurso no es nada más pararse a declamar, no es ir a dejar mensajes, es ir a dejar mensajes muy bien pensados y muy bien construidos de cara al cumplimiento de unos objetivos. ¿Por qué? Porque muchas veces, y lo que era, y aquí siempre voy a estar viendo, y te ruego que me permitas esa oportunidad de ir siempre reconstruyendo con base a lo que ha sido, con base a lo que ha sido nuestra historia política, de lo que ha sido nuestra forma de hacer política y lo que ha sido nuestra historia de las campañas políticas, en las que ocasionalmente, y era muy tradicional, que tú tuvieras candidatos que sí, que eran unos prodigios en la oratoria, pero que al final no comunicaban ningún mensaje importante. Tú podías tener candidatos que hablaban muy bien, pero cuyo contenido era vacío, o no vacío, simplemente no iba al momento. Caso histórico tradicional, legendario de nuestra historia, Jovito Villalba. Jovito Villalba se recuerda como el gran orador de la generación del 28. Siempre se hablaba de la gran capacidad y lo grande que era dando discursos. ¿Qué sucedía con Jovito Villalba? Que Jovito Villalba, y esta es una anécdota que me contó a mí uno de estos acción democratistas, para no llamarla de vieja escuela, que él cuando era joven fue a un evento donde iban a hablar todos los miembros, todos los candidatos. Estaba Rómulo Betancourt, estaba Jovito Villalba, estaba Caldera, que Caldera, bueno, desde esa había tenido antes y tuvo después, y todas las que te pudieras imaginar. Jovito Villalba da un discurso magistral, todo el mundo lo aplaude, todo el mundo maravilloso, y luego habla Rómulo Betancourt. No convenció quizá tanto a la gente, pero detrás de Rómulo Betancourt, detrás de las ideas que estaba comunicando Rómulo Betancourt, había un tipo que se llamaba Gonzalo Barrios. ¿Y qué hacía Gonzalo Barrios? Iba detrás de Rómulo Betancourt, de donde pasaba Betancourt, Gonzalo Barrios iba prácticamente afiliando gente al partido, llenando aquellos famosos 1x10, que no sé cómo le llamarán, sino fichas de personas. Y sistemáticamente fue construyendo una base de datos en aquella época, estamos hablando de los años 60, 50, finales de los 50, principios de los 60, y construyó una base de datos. Claro, y era la forma en la que Acción Democrática se convirtió en lo que fue luego, un partido de estructura súper sólido, muy potente, muy capaz de manejar las elecciones e incluso de jugar con los marcos grises del voto en papel, que eso también es parte de nuestra historia, hay que reconocerla. Por eso, una de las cosas que a mí me gustaría sí es pasar al voto manual, a un voto en papel. Creo que puede ser más garante en muchos ámbitos, sobre todo por lo que vivimos con los temas tecnológicos. Posiblemente me gustaría escuchar también tu opinión al respecto, pero aquí, si eso se hace, que es posible, es factible, y muchos países que todavía lo hacen, tiene que haber también un nivel de contraloría súper potente, no solo de los organismos del Estado, sino también de los mismos partidos. Porque ¿dónde estaba la clave de Acción Democrática en este caso? Y con esto termino el paréntesis de esto. Estaba en que en muchos sitios Acción Democrática era el único partido que contaba con testigos. Era el único partido que tenía gente. O conseguían la manera de que la mesa se quedara sola para que los testigos de Acción Democrática fueran los únicos que estuvieran presentes. Entonces, son acciones que luego vivimos nosotros con escribieron el ABC de lo que nosotros sufrimos por 26 años. Exactamente. Oye, hay un inciso en lo que estás comentando. La superioridad de Jovito Villalba en el discurso queda de manifiesto cuando hablamos de Betancourt como un personaje secundario, porque también era un orador excelente. Claro.
claro, claro. Un orador excelente. Era muy bueno hablando también, era muy capaz de transmitir ideas, muy capaz de dejar mensajes. De hecho, la socialdemocracia por eso se convirtió en el alma del país durante muchísimos años, porque la construcción del imaginario político post-gomecista, luego perejimenista, se hace a través de Acción Democrática. Entonces, ¿cómo lo lograron? Construyendo con mensajes claros, el pan, tierra y trabajo, si en el cielo se vota blanco, ¿sabes? Lucinches como tú, eran maestros de la oratoria, eran maestros de posicionar mensajes claves a la hora de conectar con la gente. Entonces, esto fue algo que siempre adoleció a Copey. Y esta historia nos retrotrae hasta lo que estamos viviendo hoy en día. Por ejemplo, es indudable que el chavismo ha sido magistral a la hora de escoger jingles, mensajes, contenidos, manejo de imagen. Es impresionante. O sea, la forma en la que ellos controlaron el discurso político y en la que siempre parecía que la oposición iba detrás de la gente hablando por el chavismo, en parte porque el chavismo controlaba el Estado, los medios y demás, pero también porque ellos tenían una gran capacidad al momento de hacerlo, es evidencia de que hay una forma de comunicar. O sea, es una forma casi tradicional de conectar con la población. Yo, como tengo tanto tiempo fuera, no sé cuánto puede haber cambiado esto, pero lo que sí te digo es que esa forma tuvo muchas décadas y arraigó muchísimo durante este tiempo y caracterizó lo que fue el ejercicio del discurso político. Por ejemplo, el discurso populista no es necesariamente malo y no quiero decir que yo esté a favor de ese discurso. Lo que quiero decir es que no es necesariamente malo per se, es malo para los fines a los que se orienta ese discurso. ¿Y a qué me refiero yo con esto? No estoy hablando de que María Corina Machado sea un liderazgo populista, pero la construcción del espacio político que ella hace durante su campaña, cuando habla del bien, cuando habla de Dios, está construyendo un simple relato de buenos y malos. Claro, aquí es evidente quiénes eran los malos, porque, claro, eran tipos psicópatas que habían torturado, habían perseguido, habían destruido un país, separado familias. Pero esta construcción, esta herramienta discursiva que ella utiliza, es una herramienta clásica, lo mismo que hacía el chavismo, lo mismo que hicieron los acción-democratistas, lo mismo que hacía cualquier partido político con ambición de poder. Entonces, nuestra tradición discursiva, en Venezuela por lo menos, no quiero pasar a hablar de otros países porque también la tienen, pero no son los que vienen al caso, ha sido tradicionalmente muy cercana, si no característicamente populista. Es así, es así. Hay un par de temas ahí en donde me abriste una brecha que quiero aprovechar. En términos de procesos electorales, creo que lo idóneo es que exista una transmisión de datos híbrida. Okay. El conteo debe ser manual, el voto debe ser en papel, pero la transmisión sí puede llevar acompañamiento de la tecnología una vez que el voto manual haya sido auditado. Claro. Es el sistema idóneo y es como lo usa básicamente el sistema de Estados Unidos previo al uso de Smartmatic. Funcionaba así, funcionaba perfecto, además que permite validar los conteos rápidos y dar una totalización en vivo bien importante. Un detalle que me gustaría que me ayudaras a realzar, la campaña de María Corina Machado. En Venezuela básicamente todos los que no somos pro gobierno estamos mariacorinizados. Pero creo que gran parte de lo que ella ha utilizado, incluido en su discurso, es un respeto importante a la memoria histórica de los últimos años. Porque María Corina en su discurso y acción ha sido muy respetuosa de todos los episodios de lucha democrática de los últimos años. De los que decidieron ir a elecciones, de los que decidieron ir a la calle, de los que fallecieron, y creo que encontrar esa forma de vincularlos a todos dentro de un solo discurso generó un constructo que, si bien es cierto, es populista, porque no hay por qué tener miedo de decir el nombre, viene de un origen real. Y no es un discurso populista que viene desde el odio. Claro. Y creo que eso genera una pequeña diferencia en ciertas cosas. Pero básicamente me das pie a avanzar en el tema de en la política pesan más las emociones que las ideas. Totalmente, totalmente. O sea, el elector, hay incluso cifras de estudios de que los noruegos son unos pioneros siempre estudiando esto, los norteamericanos son los decanos de la investigación electoral y demás, de la investigación política. Los italianos son muy buenos, aunque ellos se enfocan mucho más en la teoría política, pero si tú te vas a los estudios del asunto, sobre todo norteamericanos,
Lo que se está demostrando y lo que se ha sabido desde hace mucho tiempo es que o sea, el componente emocional de la política es insustituible. O sea, cuando comparas candidatos más emocionales con más racionales, los emocionales suelen ganar con muchísima más frecuencia, así como te decía que este candidato del que usaba lentes ganaba menos que el que no usaba lentes, etcétera. Esos detalles aquí es muy evidente. ¿Por qué? Porque según lo que sabemos hasta ahora, el elector no es que no sea racional, es que a veces puede ser incluso irracional o arracional. Es decir, un elector conmovido por una campaña política con la que se siente identificado, que esto no es nada más de que sale esta campaña o cambia totalmente de opinión, no necesariamente, eso pasa, no es algo de todos los días, pero un elector racional, por ejemplo, no representa ni el 5% de los votantes. O sea, un elector que se tome la molestia de escuchar todos los argumentos, que sopese las alternativas, que evalúe las propuestas, que se lea no, el programa de gobierno a veces no se lo lee ni el equipo de campaña. Bueno, el programa de gobierno, el programa de gobierno es una cosa que sí, casi que se saca por tradición o porque la ley te obliga. O sea, ya hoy en día la gente no está pendiente de eso. A la gente le interesa, por ejemplo, sobre todo porque estamos en un momento de espectacularidad muy importante, algo que de la espectacularidad. O sea, hoy todo es, como el mundo está dividido, está muy, muy dividido en cuanto a posturas y ya los matices se han ido perdiendo ligeramente. Yo creo que todavía se pueden encontrar matices en la opinión y el debate político, pero lo que mueve, lo que incentiva, lo que arrastra a la población suelen ser las emociones. Y un discurso emocional tiene casi siempre las de ganar. O sea, el conmover al electorado. O sea, no es casualidad que muchos discursos contengan elementos vamos a poner un caso como aquí, conocí a Lucía en Extremadura y Lucía me dijo que no tiene vivienda. Entonces empiezan a contarte un relato sobre un personaje ficticio que en ocasiones está alimentado por una data, hay un spot famosísimo de Podemos en el que yo creo que se pierde la idea al final, o sea, pierde la potencia porque se alarga mucho, pero es perfecto en el sentido de que empieza a construirte un español promedio basándose en las estadísticas promedios del país. Este colchón lo ha tenido durante tantos años, tiene una pareja durante tanto tiempo, tiene tantos hijos, manejan su carro, ¿sabes? Este tipo de detalles lo construyeron muy bien, pero se hace tan largo la pieza que pierde potencia. Y Entonces, uh-huh. ¿tú consideras que es éticamente correcto utilizar ese tipo de detalles en la construcción de discursos? Porque para mí esa es la razón por la cual la izquierda suele ser mucho más popular que la derecha. Porque utilizan de manera electoral datos que terminan siendo irrespetuosos porque exponen la vida de ciertas personas para conectar emocionalmente y ganar el voto desde la lástima. Claro, aquí lo que es interesante, primero, es que difícilmente sea una persona de verdad, me explico. Siempre se le inventan, o sea, porque a veces ni siquiera se acuerdan del nombre y aquí pillaron a varios políticos hablando de la misma persona que había nacido en distintas provincias o lo habían visto en distintas ciudades. O sea, como que puede terminar siendo todo muy cutre, muy chimbo. Sobre si es ético, mira, yo creo que el uso de datos para este tipo de cosas, o sea, yo lo que creo que no es ético es el uso de datos personales sin autorización de la persona para los fines que se le están dando. O sea, para los fines que además te tienen que anunciar para que se van a usar. Porque, por ejemplo, una de las cosas a las que me dedico y trato de hacerlo siempre desde el respeto es a la extracción de información de encuestas, ¿sabes? De encuestas. Yo saco información de encuestas, sí que no hay datos personales, yo no suelo trabajar con datos personales, de hecho no me gusta trabajar con datos personales, pero entiendo que sí que hay una movida en política, o sea, todo lo de Cambridge Analytica es una demencia, pues, el potencial que ellos tenían ahí de hacer lo que les dio la gana, y ojo, que esa porque la hicieron ellos, pero es algo que perfectamente tuviese usado otro. Por ejemplo, Obama en su web tenía un montón de cuadraditos de republicanos con Obama, musulmanes con Obama, mujeres con Obama, católicos con Obama, y tú entrabas a cualquier me acuerdo que había uno que era amante de los perros con Obama. Entonces, si tú entrabas ahí,
tú aceptabas unas condiciones en las que ellos usaran tus datos para fines de la campaña y luego recibías lo que son estas cosas de invasión de privacidad hasta cierto punto. Recibías una carta firmada por Obama, entre comillas, que no sé si habrían puesto, no sé si era un sello o lo que fuera, firmada con Obama, con su familia y unos perritos abrazados, ¿sabes? O sea, tipo, llegaba a ese nivel de segmentación, o sea, un nivel personal, o sea, que tú recibas en tu casa una carta de un político con una foto, con unos perritos, porque tú amas a los perritos. Entonces, tu mensaje personalizado es como que tal José, me alegra mucho dirigirme a ti porque creo que tenemos unas iniciativas para mejorar el bienestar animal, porque no, tú sabes que Michelle y yo amamos a los perros. Entonces, claro. Sí, sí, sí. El tipo tenía 25 personalidades con tal de conectar con todo el mundo. Exactamente. Bueno, ahí una de las cosas que comentaste al principio, Uh-huh. mucha de la campaña de Nicolás Maduro fue una copia vil y exacta de la campaña de Barack Obama, al punto de que Super Obama y Super Bigote Sí. les cambia el color del uniforme, pero Bueno, se basó bastante. La al de final lo que Nicolás siempre Maduro, hemos sabido, bueno, les encantaba Mickey Mouse y todo eso. Bueno, al sí, final, claro, tal ¿sabes? cual. O sea, ellos están de sin misa, pero les encanta Mickey Mouse. O sea, el nivel de entreguismo que estamos viendo de lo que ellos hubiesen llamado entrevista, ¿sabes? Sí, sí, Es inusitado. Pero claro, o sea, al final, tienes que aprender los grandes. O sea, te tienes que aprender las mejores campañas. O sea, al que final, no está mal. exacto. Y una de las cosas que también yo creo que es importante saber en el tema del marketing político es que en muchas ocasiones, cuando hablaba de la venta de humo, es esto de yo siempre gano elecciones. Eso es mentira. O sea, una persona no puede ganar todas las elecciones. O sea, en una elección, por lo menos pueden haber dos candidatos. Uno de esos candidatos no va a ganar. O sea, que tú estés siempre del lado que ganó. Eso es muy raro, ¿sabes? Es muy sospechoso. Entonces, en el tema del marketing también te encuentras mucho esta gente que te publica, no, yo tengo una tasa de éxito del 90%, coño. O sea, Es eh, así. genera sospechas, pues. Por lo menos hay que tener un sano escepticismo sobre esa enorme capacidad a la que se alega. Pero sí, ¿no? Lo emocional es, con decirte que al final un discurso racional no puede llegar a mucha gente. Porque primero los tiempos no son suficientes, en primer lugar. Los tiempos no son suficientes, no te da tiempo de educar a tanta gente. Las campañas educativas se dice que se hacen desde el gobierno. Las campañas racionales, educativas y tal. Antes de llegar al gobierno, todo lo emocional posible. Toda la construcción emocional que tú puedes aprovechar, incluso los clichés que sean ventajosos para tu campaña, aprovecha. O sea, Y, eso es que- como y, una cosa básica. y creo que, bueno, un caso que ambos conocemos desde adentro, Uh-huh. ese fue para mí el error que hizo que María Corina no se erigiera como la figura en un principio. La campaña del capitalismo democrático, que es una Claro. idea con la que podemos coincidir, Uh-huh. requería un nivel de inversión en educación muy alto antes de que fuera potable para ser Sí, electa. sí. No, Y ahora, y ahora este discurso súper emocional, claro, ella sigue siendo capitalista en el fondo, pero entendió que este era el puente para llegar. claro, fíjate, y aquí hay una serie de aspectos polémicos. O sea, Venezuela no estaba alineada, o la mentalidad del Venezuela no estaba alineada con algo así. Y En ese momento. transformar esta mentalidad venezolana de toda la vida, histórica, de nuestros padres y abuelos, que a lo mejor nosotros no compartimos, pero algunos de nuestra generación sí, este, requiere demasiado tiempo. Es que incluso, y esta es una de las cosas que yo te iba a comentar, incluso nosotros no sabemos, o sea, tratamos de ser optimistas, pero no sabemos hasta qué punto en los próximos años el asumir la transición hacia un régimen que vaya en contra de lo que es la visión de mundo tradicional de nuestro país es complicado. ¿Me explico? O sea, porque va a requerir mucho esfuerzo. O sea, esto no estamos hablando de un tema en el que el país, porque también lo he escuchado a veces, que yo digo, mira, o sea, yo me quedo callado para no generar polémica, pero digo, me parece que es una exageración, es casi populista. Tema de que ya mañana se arregló todo el tema. No, hermano, esto va a requerir esfuerzo, va a requerir trabajo, dedicación, va a requerir sacrificio, va a requerir frustraciones, va a requerir alineación de una clase política que, bueno, lo puse yo en una historia hace nada,
que parece que 2 bombas después se realineó totalmente con una visión de mundo con la que antes no estaban de acuerdo. O sea, 2 bombazos después, de repente todo el mundo se amaneció. Unos eran Milton Friedman, los otros eran Hayek, unos eran Mises, los otros, ¿sabes? O sea, de repente todo dijo, no, claro, es que La escuela austríaca que esta es la solución, claro, es que yo siempre lo supe, además te dice la gente. No, no, lo que pasa es que, claro, el sistema político. Pero tienes organizaciones políticas tradicionalmente socialdemócratas, profundamente socialdemócratas y orgullosas de su tradición socialdemócrata, que hay socialdemócratas tercervillistas de los 90 y todo eso, pero no es precisamente esa la tradición que reivindicaban, que hoy en día están hablando de que no, mira, no se está profundizando lo suficiente en la ley. O sea, es que no hay garantías suficientes. O sea, pero ¿qué es esto? ¿Sabes? Es como una inversión total de los polos, o sea, es una inversión total de los polos. De hecho, una de las cosas que yo creo que es súper positivo es que sea el chavismo el que esté haciendo esto, y era algo que era, por eso eran mis escenarios ideales. ¿Y por qué yo digo esto? Porque estás obligando primero al chavismo a destruir su universo simbólico, o sea, el sector intocable. ¿Cómo tú le vas a vender? O sea, por eso es que yo te decía que más adelante íbamos a hablar de esto. ¿Cómo tú le vas a vender a la población que Delcy Rodríguez es una candidata viable? ¿Para quién? Para el chavismo, para el 15% de chavistas que todavía pueden quedar en Venezuela. Y eso si no vota la diáspora, porque si vota la diáspora son 5 millones por lo menos de votos que te van a bajar ese chavismo histórico al 7, 8%. Con eso no ganas una elección, no te la puedes robar porque te van a meter supervisión, o sea, y va a haber supervisión en todos lados y los yanquis ya están controlando ese proceso. O sea, ¿qué está haciendo? Los norteamericanos están obligando al chavismo a enterrarse a sí mismo. O sea, es que yo no sé. fíjate algo ahí importante en eso que acabas de decir y que es bueno recalcar. Primero, hay que hacer el inciso de que Jorge Rodríguez es brillante en términos de marketing político. Ya. El tipo es brillante diseñando la estrategia para ganar una elección. El esfuerzo que ellos han hecho por detener digamos, las filtraciones o la matriz de opinión que tilda a Delcy Rodríguez de traidora es cero, porque les conviene. Ella se sabe que no es potable para su base y le conviene más que la compre esta base. O sea, que digan, gracias a esta tipa es que pasó esto. Claro. Lo curioso ahí es ver quién está dispuesto a comprarla, o sea, quién de los otros sectores está dispuesto, o sea, claro, nuestra historia está llena de personajes pintorescos y curiosos. Hemos tenido hasta hace poco una oposición en el Parlamento que Lamentable. no quiero decir la palabra que se me ocurre, pero digamos que no son precisamente funcionales a una transición democrática, que más bien estaban ahí para otras cosas. Que bueno, que... Yo creo que el Parlamento venezolano tiene 12 años en los que no se debate. Claro, era aplaudir. Es un show, un concierto. Y ojo, fíjate en algo. Si nos vamos más atrás, o sea, claro, tuvimos aquellos años de 2010 y 2015, que fueron esas 2 elecciones donde el chavismo nos cambió los circuitos y todo eso, y luego de 2015 creo que se ganó completa, lo reconocieron y nos montaron la segunda asamblea, le quitaron atribuciones, todo este tema. Pero, ¿qué era el Parlamento durante? Porque podemos llegar, a mí lo que me da miedo es que lleguemos a un momento en el que hay una reivindicación de la figura de Chávez, y esto siempre me ha dado miedo a mí. O sea, yo no sé si eso se concrete, pero es uno de los temores que yo tengo con un cierto sector del país. Como que no, esto no hubiese pasado con Chávez, Chávez hubiese cambiado el rumbo, qué sé yo. Pero fíjate, ¿cómo era el Parlamento durante Chávez? ¿Cuántas leyes habilitantes le aprobaron a Chávez? Chávez tuvo gobernó siempre con ley habilitante. Claro, y aprobó más de 200 leyes. O sea, Chávez debe ser el legislador más prolífico de la historia de Venezuela. O sea, no existía la inteligencia artificial en el tema. O sea, entonces, imagínate tú, un tipo que gobernó de la misma manera, por decreto, le daba igual, o sea, hasta 2007, que fue cuando Podemos, bueno, que Podemos es lo que es, digo, el Podemos venezolano, de aquí ya sabemos que también es lo que es, digamos que se fue, pero bueno, ahí pues, hasta ese año que era el Parlamento era un instrumento total al servicio de Chávez. El Parlamento aprobó lo que decía Chávez. Y si Chávez decía, no, olvídate de eso, yo la meto por ley habilitante, el Parlamento le aprobaba una ley habilitante por mayoría absoluta para que Chávez hiciera y deshiciera. Entonces, esta forma de ejercicio de poder es algo que además se había normalizado. Esto es algo que se había normalizado.
y aquí vamos y conectamos con el tema del marketing, por ejemplo. Ojalá, o sea, yo no sé porque no he visto estudios, de hecho, no confío en los estudios recientes, ya veré yo si voy algún día a hacer encuestas para conocer más la visión del mundo de allá, pero no En confío. Venezuela, sí, está complejo, está complejo. Las Sí, empresas que solían ser serias, yo creo que se tuvieron que adaptar para sobrevivir a las presiones de los demás. exacto. Entonces, digamos que no confío mucho porque a Oscar Schemmel yo no le voy a leer una encuesta jamás en la vida de nuevo. O sea, Imposible. entonces, pero ¿a qué iba con esto? Fíjate, nuestra forma de entender el gobierno y el ejercicio del poder en Venezuela tiene mucho que ver con que yo elijo un presidente para que resuelva los problemas. Y esto es bueno y malo. ¿Por qué es bueno? Porque, claro, tú lo haces responsable de las condiciones de vida, pero es que él no es responsable de todas las condiciones de vida. O sea, un presidente en un país no es responsable de todo. Un presidente, o sea, hay roles que tiene un alcalde, hay roles que tiene un gobernador, hay un presidente de comunidad, hay roles que tienen los concejales. O sea, es una institución que se supone que es un archipiélago de poder. ¿Sabes? Que hay poderes y poderes y poderes, donde sí, el presidente tiene la principal voz, la principal razón, pero nuestra forma personalista y presidencialista de entender el gobierno ha hecho que las campañas sean un todo nada. Y lo fueron. O sea, fueron un todo nada. O sea, era, gano yo, se te acabó el juego a ti. Por eso es que nosotros siempre estuvimos durante tanto tiempo fuera de los espacios de poder, porque el chavismo fue súper exitoso llevándonos a la lógica de o ganas y te quedas con todo o pierdes y te quedas sin nada. Y lo que ganes, además, como no tienes al presidente, que es la figura clave del asunto, no te quedas sin nada, porque tú ganas una gobernación y mira, hay un supervisor, no te había dicho, que no te había informado que hay un contralor, algo así, y no, no, a mí no me llegó el memo. Bueno, pues te enteraste ahora que no tienes ni presupuesto para pagar las nóminas, no tienes presupuesto para hacer ningún tipo de política, te quedas con un órgano simbólico totalmente vaciado de poder, que fue lo que le hicieron a Ledesma, eso fue lo que le hicieron a Ledesma tal cual. Entonces, al Sobre todo final, se encargaron, perdón que te interrumpa, de desaparecer el rol que juega el ciudadano. claro, bueno, El claro. ciudadano venezolano cree que su único rol en la política es votar. El término Contraloría Ciudadana desapareció incluso por miedo, porque en un momento daba miedo ejercer Contraloría Ciudadana en Venezuela. Exactamente, Ha cambiado posterior al 3 de enero. exactamente. Entonces, ahora, por ejemplo, esta parte educativa, o sea, vamos a tener que seguir trabajando con modelos y esquemas mentales tradicionales, pero progresivamente esto tiene que evolucionar a una forma distinta de ejercer el poder, de ejercer el gobierno, de ejercer la política, de practicar la política. Y no hablo de nueva, vieja, buena, mala, o sea, yo digo, creo que es mejor ir hacia un sistema en el que el presidente tenga unas competencias controlables y limitables por un parlamento que tendrá otras competencias, que además será controlable y demás, y que todas las organizaciones, o sea, yo creo que parte del problema es que quizás esto nunca nos ha gustado demasiado, y me incluyo al siendo venezolano, yo jamás voy a renunciar a esa nacionalidad. Amo Venezuela, me encanta Venezuela, aunque ahorita esté aquí, pero la frustración que puede haber generado en muchos ciudadanos, bueno, o en el individuo masa que terminó siendo la población venezolana a los ojos del gobierno, es que yo voto por un presidente para que resuelva los problemas. Y si no me los resuelve, pongo a otro. Y punto. Y ya. ¿Por qué? Porque el presidente es el que manda. Y si yo pongo un presidente y no me resuelve los problemas, entonces ¿para qué tengo un presidente? ¿Para qué lo elijo a él? Porque no voto por otro. Entonces no hemos logrado tener como esta visión de lo que es los niveles del Estado, los niveles del gobierno, de cómo se distribuye el poder y cuáles son las competencias y funciones de cada uno. Posiblemente esto era comprensible antes, quizás en los 90. Yo recuerdo conversaciones donde mi padre, por ejemplo, criticaba al alcalde concretamente, pero su crítica al alcalde generalmente iba acompañada de la crítica al poder nacional, o sea, al Estado-nación, o sea, al presidente. Entonces, en esta visión de todo nada, es muy difícil la convivencia política, porque si tu supervivencia depende de que tú te hagas con la presidencia, porque el que se hace con la presidencia se hace con todo, ¿qué tipo de campaña política vas a desarrollar para otros puestos? ¿Qué tipo de importancia le vas a dar a otros puestos? ¿Sabes? Sí. Y ni siquiera estamos hablando de cuando los gobernadores y alcaldes, o sea, el gobernador los ponía el presidente y el alcalde los ponía el gobernador. O sea, esto era práctica común hasta los 80, hasta la reforma del Estado. Pero bueno, el impacto de esto hace que las campañas nacionales sean realmente importantes y sean masivas y sean impresionantes. De hecho,
en Venezuela hasta los 90, hasta los 80, era territorio de fiesta, de hacer agosto para las campañas, para los consultores políticos, de los grandes, quiero decir, los norteamericanos. Se iban a Venezuela y hacían agosto porque había la ilusión de prosperidad absoluta y absurda, petrodólares y todo esto, y además trabajaban con candidaturas que eran masivas. O sea, trabajar con Carlos Andrés Pérez o con Caldera o en la de Carlos Andrés Pérez con el Tigre, estamos hablando de que son campañas de masas, de baños de pueblo, de imágenes memorables, de construcción de un personaje, de una personalidad que se supone que viene a transformar el país, que viene a cambiar el país. En el caso de Carlos Andrés era recuperar los años 70. Esa era como la idea que tenía la población. Aunque Carlos Andrés pudiera haber tenido o no un plan distinto en la cabeza, las reformas y todo esto, la visión. Los hechos se notaron que era una visión Claro, distinta a la campaña. la percepción, y aquí viene la brecha en expectativas y realidad, la percepción que tenía la gente era que iban a volver los años buenos, que iban a volver los 70, que es la misma percepción que yo a veces escucho en personas, no de nuestra generación, porque no la vivieron, pero sí generación de nuestros padres o quizás de nuestros abuelos, que ellos, por ejemplo, en su esquema ideal no es avanzar necesariamente hacia una Venezuela distinta, sino una especie de eterno retorno, ¿sabes? De la vuelta a los mejores años de Venezuela, que fueron los años 50, 60, 70, por ahí. Esto es válido, pues cada quien puede tener las expectativas que considere, pero el ejercicio de la política y las campañas que se tienen que desarrollar tienen que ser muy responsables, porque tienen que, lo que es estivar, pues manejarse entre dos corrientes. Pero la primera, no perder el relato emocional, no perder la capacidad de conectar con la gente, y la otra es no vender y no generar unas expectativas fantasiosas, porque si tú te pones a generar expectativas fantasiosas, estás siendo no solo irresponsable, sino que estás poniendo en juicio y estás poniendo en riesgo todo el trabajo que hay que hacer. O sea, y aquí vuelvo a lo de que te decía, por eso es que es clave y es fundamental que el chavismo se entierre a sí mismo simbólicamente, que el chavismo construya el ataúd, que compre los clavos, que martille la tumba, que todo, que haga todo, porque así el chavismo simbólicamente muere, o sea, muere. ¿Qué va a proponer? Pero ¿sabes qué miedo tengo yo ahí en este momento? Estoy 100% de acuerdo con lo que me estás diciendo, pero yo creo que ellos son tan buenos comunicacionalmente que pueden enterrarse a sí mismos vendiendo la idea de que están sobrevolando. Ya. Y yo creo que los clavos al ataúd se le tienen que poner de este lado. O sea, Sí, ese dejar claro que se están enterrando a sí mismos, claro. es trabajo de quienes estamos del otro lado de la acera. Exactamente. Y no sé si se esté en este momento haciendo ese esfuerzo comunicacional, que era parte de lo que quería que habláramos, los patrones discursivos que se ven hoy. Porque más allá de yo ver a María Corina diciendo, Delcy Rodríguez es una empleada de los Estados Unidos, en este momento no veo ningún otro actor que esté dejando claro que ellos, ese discurso. Puede llegar una persona y decir, ella bueno, ahorita está haciendo más que suficiente. Pero... Puede llegar una persona y decir, perfecto, mejor, ¿para que voy a elegir otra entonces? Sí, eso es lo que quiero. Es correcto, es correcto. Eso es lo que yo quiero, que sea un empleado de los Yankees. Estado 51, sí. Exacto, sí, The Big 51, no es Canadá, sino Venezuela. Así mismo. Entonces, sí, claro, hay un trabajo andragógico esencial que yo concuerdo, no se está haciendo mucho, quizá porque estamos en un escenario en el que no hay como una capacidad discursiva preparada para esto. Es decir, yo creo sinceramente que no digo María Corina, pero digo que la oposición en general, al menos la que estaba a favor de la integración, pensó, es lo que yo creo, que se le iba a entregar al gobierno ya. O sea, que esto iba a ser así, toma, lo tumbo y lo saco y toma el gobierno tú, Edmundo, que era lo que yo pensaba, lo que yo me imaginaba, porque Edmundo es el que fue electo, entonces el gobierno tendría que ir a manos de Edmundo. Los yanquis yo creo que aprendieron muchísimo, entendieron muchísimo el problema y hasta ahora lo están haciendo bien de cara a sus objetivos que casualmente coinciden con los nuestros, punto. O sea, esto no es que los yanquis, que son los máximos, no, son los máximos en muchas cosas, pero son objetivos e intereses, de la misma manera que nosotros tenemos que defender nuestros objetivos e intereses. Pero más allá de esto, no hay un discurso por ahora, a lo mejor se está preparando y a lo mejor están empezando a salir líneas de mensajes al respecto.
Pero yo de hecho estaba escribiendo un texto hoy, precisamente pensando en esto, porque sí, tú tienes que dejar que ellos hagan el proceso, pero tú tienes que aprovechar este proceso para martillar ideas. Tú tienes que martillar ideas, tienes que aprovechar este momento en el que ellos están traicionando el legado para, mira, desde la memética hasta los grandes discursos de media hora, una hora, para construir un relato coherente de lo que está pasando. Estos tipos no solo destruyeron el país, sino que son tan hipócritas que fueron capaces de entregar el país, que era algo que yo había hablado con amigos míos en 2016-17. Yo decía, el chavismo es capaz de privatizar PDVSA antes que entregue el poder. Lo que pasa es que ahora van a entregar el poder y van a tener que privatizar el sector. ¿Por qué? Porque ahora ellos no están ni protegidos, ni tienen garantías. O sea, la única garantía es que, mira, si tú te portas bien, a lo mejor te dejo ir, ¿sabes? Te dejo salir de acá con unos millones para que puedas estar tranquilo y demás. Cosa que, bueno, ya veremos porque Roma no paga traidores, pues. Pero bueno, el tema aquí es, ¿cómo puede, por ejemplo, la oposición aprovechar esto? Yo creo que, y aquí hay, fíjate, aquí hay algo interesantísimo que tiene que ver con la capacidad estructural de las organizaciones políticas. Chavismo mató a los partidos tal como los conocíamos. Los destruyó, les quitó la plata, les quitó los cargos. Es que ni siquiera los que robaban pudieron seguir robando, ¿sabes? Pasaron a robar a otros. Y para poder robar, como habías robado antes, tenías que juntarte con estos tipos impresentables. Entonces, los destruyó. Ya un partido no respondía a contribuciones de sus militantes, y un partido no respondía a financiamiento público del Estado como el que había sido la fiesta eterna que tenían antes cuando la Constitución del 61. Ya los partidos no tenían, o sea, es que no tenían ni siquiera para poder pagar las estructuras en los días electorales. O sea, no había dinero, los devastaron, o sea, el chavismo devastó todo eso, acabó con todo. Algunos partidos todavía lo conseguían, pero ¿sabes con qué me encontré yo en las elecciones, por ejemplo, de 2000, creo que fueron 2010, cuando pasó esto? Que muchas de las actas de votación no se encontraban nunca, por eso es que los datos siempre no encajaban o no tenemos el 70% de las actas mentiras, en muchos casos no teníamos ni el 40, ni el 50, porque los testigos de mesa, en la misma posición, le vendían el acta al chavismo, porque es que la oposición ni siquiera les daba dinero para poder aguantar un día entero con café y comida en una mesa electoral, ¿sabes? Entonces, claro. Porque no había dinero tampoco para Claro, eso. claro. Y porque, debemos decirlo todo, también cuando hubo dinero se usó para varias cosas. Sí, sí, sí. Varias Sí. cosas en las que no vamos a entrar, pero se usó. Y esto ya saldrá. Los Yankees, esta decisión de los Yankees no es nada más que ellos han vivido sus etapas y los Yankees pueden ser tontos, pero no pueden ser tontos todo el tiempo, ¿sabes? Pueden, o sea, puedes aprovechar los Yankees, pero no te vas a aprovechar toda la vida de ellos, ¿sabes? Esto no es la Unión Soviética que mantuvo a Cuba hasta que se extinguió prácticamente la Unión Soviética, esto es otra cosa. Y entonces, fíjate, ahora, ¿qué te estaba comentando de esto? Ajá. ¿Cómo puede la oposición construir esto? Bueno, al no tener estructuras sólidas, porque no tenemos estructuras sólidas y hay un archipiélago de organizaciones políticas que uno no sabe cuántos partidos hay al final, porque hay partidos de maletín hasta para regalar, y ya sabremos cuando venga una elección y todo esto. Entonces luego, ¿por qué el partido de maletín? Para que tú le compres el partido y tengas la tarjeta con tu carita, entonces ocupes más espacio. Esto es un negocio en este caso. Bueno, ¿qué pasa? Que las juventudes, yo creo que es clave que sean las juventudes de las organizaciones políticas deberían asumir esa posibilidad, porque hoy en día se requiere una comunicación fresca. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces los partidos no quieren, o lo que se suele encontrar uno es que los partidos no le dan como esa libertad a las organizaciones juveniles de salirse de los esquemas. Pero es que ahorita no hay esquema. ¿Me explico? O sea, ahorita una organización juvenil valiente pudiera meterse en un tema y mira, empezar a publicar, a generar narrativa. Preferiblemente que lo haga en consonancia con la estructura partidista nacional. Pero si la estructura partidista nacional no tiene una línea discursiva, no se puede dejar el espacio a que los chavistas sean los únicos que controlen el discurso, que los chavistas sean los que monten el relato, que los chavistas le empiecen a contar a la gente que mira, no, es que eso era antes, o sea, ese chavismo de Chávez y de Maduro, esto es otra cosa, aquí estamos hablando del Chávez originario, que no era así. El Chávez originario, el de 2002, el que tenía la ministra de Economía, que creo era de Copey, la primera ministra de Economía que la mantuvo del gobierno anterior de Caldera, porque no tenía gente para meter, ni de confianza ni nada, y por eso se fue con los militares luego a meterlos en todos lados, porque no tenía gente suficiente. Pero
no puede ser que el chavismo te controle la narrativa, sobre todo cuando por fin, después de muchos años, el chavismo no la estaba manejando, porque al final el chavismo no tenía capacidad discursiva tras el 3 de diciembre. O sea, ¿qué iba a decir? No, que me lo devuelvan. No, así como... Ahí en ese punto tenemos una debilidad estructural importante, porque ellos, cuando hacemos un inventario de recursos, siguen estando en manos de ellos. El poder comunicar desde los medios que te permiten construir un patrón discursivo todavía está en manos de ellos. Claro. Y de nuestro lado, el acceso a las redes sociales, que es algo bastante más democrático, pero también mucho más desorganizado. Sí, sí, sí. Mucho más. Entonces no hemos tenido quizás esa posibilidad de construir un patrón discursivo, y la narrativa la siguen teniendo ellos. De hecho, se ha evidenciado, hace poco Jorge Rodríguez se refería al pasado diciendo que me hubiese gustado que fueran menos rojitos y más honestos, hablando de la gestión del petróleo anterior. O sea, que se están deslindando de un sector, exacto. Sí, claro. O sea, al final te van a entregar un discurso en el que esto es un nuevo chavismo, una nueva fase del proceso y que deberíamos garantizar la continuidad. Bueno, ya te digo yo que sí, que es normal, yo también tengo cierto temor de que la gente se enamorara de ese discurso, pero yo lo veo súper claro en los números ya. O sea, el chavismo está por un 15% en el mejor escenario en el que no vote la diáspora. Sí, O sea, no ganan un condominio. Esos tipos a lo mejor te ganarán del Tamacuro, ¿sabes? No es por despreciarlo, pero Sí, sí. del Tamacuro es un estado que depende masivamente de la ayuda estatal. Entonces es posible que el Tamacuro todavía tengan la posibilidad de hacerse con una gobernación. Algunas alcaldías que tengan las mismas coyunturas que... Claro. O sea, pero mira, hay elecciones en 2 años, vamos a decir que sean en 2 años. Creo que al gobierno de Trump, creo que le quedan 3. Por eso que el cálculo máximo tienen que ser 2 años y ya, o sea, máximo para que pueda haber un cambio de gobierno, llegue una nueva organización, se firmen acuerdos que eso daría para otro programa en los que deberían firmarse para que haya un acompañamiento de la, no voy a decir como internacional, pero sí de los poderes internacionales que acepten el proceso, que lo toleren y que hasta algunos lo puedan acompañar y asesorar. O sea, todo esto tiene que tener unos meses, porque si, por ejemplo, vamos a una elección norteamericana, el Partido Republicano pierde y acceden al gobierno líderes que no estén tan alineados con la visión de una transición democrática, podemos encontrarnos un escenario totalmente distinto en 4 años. Tiene que haber, o sea, esto tiene que terminarse, o sea, tiene que haber una elección, creo yo, máximo en 2 años, máximo, sinceramente. O sea, máximo, ese es un escenario. Hay dos cosas que me gustaría que ahondáramos, porque es parte de lo que quería que habláramos de la dinámica preelectoral. Venezuela tiene actualmente 2 escenarios apegados al hilo constitucional. Apegados al hilo constitucional, que creo que es un deber, porque si se viola el hilo constitucional, van a seguir existiendo debilidades en la oferta de garantías jurídicas para lograr la inversión que necesita que se dé en Venezuela para bajar el precio de la gasolina en Estados Unidos y que él gane el midterm. Eso es vital. El primer escenario es que el TSJ declare el tipo de ausencia, si es ausencia absoluta o ausencia parcial. Si es ausencia parcial, tienen 30 días para reevaluar. En ese caso, se declara la ausencia absoluta y tienen 2 periodos de 3 meses, es decir, 90 más 90, y se ven obligados a convocar a elecciones. Esas elecciones pueden ser presidenciales o una constituyente. Si se da la constituyente, iríamos a elecciones de los parlamentarios constituyentes y sí se relegitimarían los poderes de aquí a 2 años. Son los 2 escenarios que tenemos. En el caso de ir, y aquí un poquito quiero, disculpa que te robe un ratito de intervención, pero una de las cosas que yo quiero que la gente entienda es que darle hoy la silla presidencial, si vamos a elecciones presidenciales en 6 meses, y María Corina gobierna el país con la asamblea en contra, con 24 gobernadores en contra, con 300 alcaldes en contra, le estamos poniendo la alfombra roja para que ellos regresen en 4 años como lo eran.
Bueno, O sea, darle el poder ahorita a María Corina es prácticamente garantizarle a ellos un retorno por la puerta grande. sí, o sea, claro, tendrían que cumplirse también adicionalmente que la población termine por renunciar a la idea de una transición, que yo creo que hoy en día están totalmente ganada hacia eso. Gente obstinada ya, gente cansada de, mira, o sea, dame otra cosa, quiero otra cosa ya. Muchas veces no se sabe muy bien qué quieren, pero quieren algo contrario a lo que se tiene hoy en día, que es suficiente para avanzar. Yo te decía lo de los 2 años más que nada porque sí, yo creo que el ámbito legal puede ser decisivo. Lo que pasa es chamo con el chavismo. El chavismo ha Pero hecho siempre lo que le da la gana, chamo. Es impresionante. Hasta ahorita, pues. Que ahorita sí se puede. Ahorita puede ser que los aprieten lo suficiente y le digan, mira, ponme una fecha, la quiero ya, la quiero lo antes posible. Este, cuando los yanquis estén convencidos de que ya se cumplió la fase 1, ya se avanzó la fase 2, se avanzó lo suficiente, y creo que ellos habían pensado, ellos también habían puesto unas metas, ¿no? Creo que eran eran tres, 6 meses, tres fases. sí, entonces, Estabilización, recuperación económica y transición a la y democracia. transición. En- Entonces, Mucha gente pregunta por qué la recuperación económica y la estabilización previa a la transición a la democracia, porque si no hay dinero para combatir, ellos van a volver a ganar todos los cargos. no, no, Entonces, la y recuperación es necesaria. claro, no, y esto es un debate interesante porque, o sea, también son temas polémicos, porque, por ejemplo, un país necesita de entrada una democracia para poder avanzar económicamente. Es un debate que todavía está abierto. Un debate que Hay, todavía di- está. Hay dictaduras que han sido exitosas, pero porque asumen la economía de mercado y la libertad económica como base. Exacto. Caso Así que, Dubái, Qatar, Arabia Saudita años si recientes. no, tienes Corea del Sur, tienes Singapur, tienes Corea del Sur. países o sea, que Sí, no, que sí, ellos Singapur mira, y o sea, Malasia. democracia luego, lo que tú quieras, pero primero necesitamos resolver nuestros problemas económicos. Aquí lo que estamos viviendo es como una especie de condensación del proceso, ¿sabes? Como que llegues a un nivel suficiente mínimo de vital para poder avanzar hacia otra cosa, hacia una recuperación estable. Cuando eso también se condense en un nivel suficiente durante un breve periodo, vamos a elecciones. Claro, porque sí es verdad que un país, o sea, un país como Venezuela, después de tanto tiempo, sí que necesita avanzar hacia una especie de democracia. Si es una democracia mínima, ¿sabes? Si es una democracia mínima en la que se cumplan las garantías, los 11 puntos de Robert Dole, ¿sabes? O sea, tipo que no te persigan, que puedas hablar, que puedas participar, que tu voto importe, o sea, que tu voto directamente esté ligado a la elección de candidatos, que haya pluralidad de partidos, esos puntos mínimos que pueden parecer nimiedades al final, porque hoy en día se quiere vender la idea de que la democracia es una democracia como económica, en la que todo el mundo sea igual económicamente y nadie sea demasiado pobre ni demasiado rico. O sea, lo que creo que un nuevo tiempo lo Discurso de llama, izquierda, sí. Sí. sí, estas cosas de Naciones Unidas que está tratando de vender, tal, estos ODS y tal, que al final no te lo cumple nadie que no necesite ODS para cumplirlo, o sea, te lo cumple Dinamarca, ¿sabes? O sea, que le vas a vender a Dinamarca, ¿sabes? Le vas a vender 17 objetivos de desarrollo sostenible y Dinamarca te cumple eso y dale 10 más y te los cumple también seguramente, ¿sabes? Sí. Entonces, pero bueno, este mundo en el que estamos ahorita. Entonces, claro, ¿por qué es importante que la oposición construya este relato? ¿Y por qué aún más es fundamental que sea María Corina la que lo haga? Porque María Corina es la que tiene la enorme ventaja de hacerse con la presidencia. O sea, el momento político que se ha creado hoy en día, el hastío y el aprendizaje, yo creo que tenemos que haber tenido ya como sociedad, debe conducirnos a elegir un camino distinto, no volver a lo que era antes del chavismo que nos trajo a esto, y no hacer una especie de chavismo light, no, tiene que ser algo distinto, tenemos que avanzar a algo distinto y no ser construido por ahora un mensaje actualmente de esto. ¿Qué se está construyendo? La idea, que va mucho a los sentimientos de los venezolanos, de que vamos a ser el mejor país del mundo, de que todos vamos a ser súper prósperos, de que esto va a ser facilísimo, de que en cuestión de nada, en 5 años ya el país va a estar en su mejor momento, de que vamos a ver qué otra cosa viene estos días, que también dije, coño, es que también las expectativas. Pero bueno, una venta de expectativas que no son racionales. Ojo, lo entiendo, porque tú no puedes ir a una elección y decir, mira, tenemos que ser sosegados, tenemos que ser racionales. No, eso es otra cosa, eso es un discurso para otro momento.
Y yo entiendo que políticamente tú tengas que vender el mejor escenario posible. No, aquí se acabó. Suiza, apártate que vamos nosotros. Esto le gusta a la gente, esto le gusta a la gente, porque además conecta con algo que está en la psicología política del venezolano. La idea de que a pesar de somos el mejor país del mundo. ¿Me explico? Y esto está bien porque todos nos debemos sentir orgullosos del país, pero que tú permanentemente tengas la idea de que no importa la coyuntura del país, y somos el mejor país del mundo, coño, esta diferenciación entre la realidad que estamos viviendo con el hambre, la miseria, la persecución política, ¿cómo el mejor país del mundo puede tener esto? ¿Me explico? Entonces, esta visión de mundo que teníamos en la cabeza, con la que nos criamos, no ha habido un tipo más cuatriboleado que Bolívar, no ha habido un tipo más universal que Miranda. A mí me parece brutal tener estas figuras. Yo, por ejemplo, yo soy muy paecista en muchas cosas. Yo defiendo mucho a Páez y me parece que es una figura esencial para entender Venezuela. Pero claro, cuando esto es lo que piensa la gente y esta es la realidad, entramos ya en el terreno de lo que es la bifurcación entre las expectativas o la visión que tenemos de nosotros mismos en nuestro país y la realidad. Entonces, ¿qué es una mitología. Claro, este mito es al que está apelando María Corina. Esta idea de vamos a ser el mejor país del mundo, vamos a ser los más ricos, vamos a ser la potencia regional, vamos a hacer todo esto, que es una idea que tenemos desde hace décadas en Venezuela. La posición geográfica, las mayores reservas, somos los más ricos, vamos a tener dinero para todo el mundo. Sí, sí, es posible, pero esto es algo que no coincidía con la realidad. Entonces, ahora hay una oportunidad para que esto se vaya aproximando a la realidad. Y en la medida que vayamos avanzando hacia eso, tiene sentido que lo sea así. Pero claro, discursivamente, tú no puedes trabajar con esta parte. Tienes que trabajar con esto y apelar a estas emociones, a estas ideas. Este es el discurso que tienes que construir. Por eso es que, claro, a mí no me gusta, pero entiendo su funcionalidad. A mí no me gusta porque soy una persona, o sea, yo sí, o trato de mantenerme entre ese 5% máximo de votantes que revisan los documentos, o sea, quizás el votante aburrido, como le dicen, ¿sabes? El votante aburrido, de bueno, depende, hay que ver las cosas, ¿sabes? Y yo entiendo, eso no gana elecciones. O sea, tú no ganas elecciones con eso. Tú ganas elecciones es con, llegó la mejor el mejor escenario de Venezuela, vamos a ganar y todos vamos al mundial y vamos a ganar el clásico mundial de béisbol y todos se van a regresar, o sea, vender la idea, y esto es brutal, esto lo hizo muy bien María Corina, vender la idea de que la diáspora, vamos a volver a abrazarnos en Venezuela, todos, esto es fantástico, porque cuánta gente no ansía eso, cuántos padres, cuántos abuelos, incluso cuántos hijos cuyos padres tuvieron que ir afuera y se quedaron con sus abuelos y no han visto a sus padres porque se fueron a trabajar a Perú, a Bolivia y tal. Todo esto es un potencial discursivo impresionante. Fíjate que además, ¿te acuerdas este spot también fue brillante? No me acuerdo dónde fue que lo vi, no sé si era un video de Raguayana, no me acuerdo ahorita, pero era esto de Bienvenidos a Venezuela en voz de María Corina. No sé si te acuerdas Sí, de eso. claro, pero fue de Danny Ocean, sí, espectacular. Danny Ocean. Eso es brutal, porque ¿cómo conectas con la gente joven? María Corina es una boomer, weón. María Corina es boomer, ¿sabes? ¿Cómo conectas con la gente, la generación? No ya con nosotros, que bueno, que por unas u otras razones estábamos mal, pero con una generación Z que lo que hace es ver TikTok y a los 15 segundos ya perdió la atención. O sea, tienes una forma tan brutal de conectar, una forma tan aprovechable de posicionar mensajes. Esto, o sea, a mí me pareció maravilloso cuando ella dijo esto de que nos vamos a reencontrar las familias en Venezuela y todos nos vamos a abrazar como era antes y todo esto. Claro, porque ¿cuál es el recuerdo feliz de una madre? Un recuerdo feliz de una madre son los diciembre con la familia. Un recuerdo feliz de la madre es, no sé, llevando al niño al colegio. Un recuerdo feliz de la madre es un cumpleaños. Un recuerdo feliz de la madre es la conversación o la sobremesa antes o después de comer o incluso durante la comida. Todo esto se perdió. Entonces, claro, la imagen de una persona teniendo que conectarse ahora a través de un teléfono móvil, eso es potentísimo, potentísimo. Yo creo que ahí María Corina acertó muchísimo. Yo creo que fue ahí estuvo brillante. Y el apoyo que también dieron estos artistas, este Danny Ocean en este caso, que además es casi que el emblema de la diáspora, porque ahorita además salió el artista de la diáspora, por llamarlo de alguna manera, salió el video este no sé si lo llegaste a ver, de hace no sé cuántos años, un joven se fue de Venezuela, pero antes de irse hizo esta canción y tal. Bueno,
eso ya todo es un relato que es aprovechable, güey. Imagínate tú un spot potente para María Corina de familias reencontrándose. Familias reencontrándose, güey, familias volviéndose a abrazar. El hecho de hacer hallacas, güey. Yo tengo panas aquí que hicieron las hallacas ellos solos. Todas las labores de hacer la fábrica, preparar una hallaca, una sola persona, todas las etapas. O sea, además que es admirable, pues. Pero es algo que llega sobre todo por el símbolo que era la preparación de una hallaca, una comida familiar. Todo el universo simbólico que está ahí, que se puede aprovechar y que ya María Corina aprovechó hasta cierto punto, se puede rescatar para hacer contenidos. O sea, no hay una excusa para que hoy en día la oposición no pueda, o en este caso María Corina, no pueda desarrollar un discurso creíble, coherente, claro, contrastable y se me olvidó lo otro. Bueno, son 5 C de la comunicación, pero bueno, claro, creíble, contrastable, pero bueno. No hay razón por la que no se pueda construir. Están todo allí. Tienes la gente afuera. Parece que tienes más apertura dentro del país. Hay medios que ya se están más o menos, claro, que ya se están como abriendo, ¿sabes? O sea, que en estos días creo que fue Venevisión la que cubrió, es correcto. María Corina, que cubrió María Corina. Estos son momentos que tú puedes aprovechar para poner perlas ahí, ¿sabes? Cubrieron a María Corina y luego cubrieron el anuncio de la ley de amnistía y cierre del helicoide. Es un parteaguas importante. Claro, o sea, el hecho de que la gente pueda volver a hacer política o al menos expresarse abiertamente, esto es algo que antes no estaba pasando. Entonces, claro, son las pataletas de un chavismo que se sabe que está encerrado, que está apretado. Y hay un tema ahí que a mí me parece, para las personas que son exageradamente técnicos en términos de patrones discursivos, yo creo que ahorita no es incorrecto darle un pequeño premio emocional al venezolano, porque estamos contagiados de algo que yo llamo el efecto Vinotinto. Cuando la Vinotinto está ganando, está de primera, claro, todos tenemos la certeza de que algo va a pasar y vamos a terminar eliminados. Y eso no pasa con el escenario político. Nadie cree que lo que está pasando realmente va a terminar bien. Sí, sí, claro. Aquí sería, en Europa lo tenemos con el Arsenal o con el Atlético. Epa, pero creo que este es el año del Arsenal. Ojalá. Simpatizo con él. No es mi equipo, pero simpatizo con él. Dentro de todo siempre alegra que gane otro equipito, pues. Entonces, pero sí, totalmente. Fíjate que además es que es muy difícil. O sea, yo soy una persona muy escéptica, eso sí lo admito, yo soy muy escéptico. Yo me manejo con el escepticismo, trato de ser que es un escepticismo racional, pero en este caso sería como un pesimismo estructural, ¿sabes? Como un pesimismo estructural que sí, que se ve. Yo creo que eso se ha ido modificando. Yo siento que la gente está súper entusiasmada, al menos aquí afuera. Aquí afuera, no sé cómo esté adentro, quizás las limitaciones al a la expresión pública que puedan haber quedado o que se hayan aprendido, que aunque ya no estén tan firmes, todavía estén ahí mentalmente, pueden limitar eso. Pero sí que creo que mucha gente está confiada. De hecho, o sea, yo soy escéptico con el optimismo tan exacerbado, me explico. O sea, yo en eso soy súper escéptico. Yo creo que estamos yendo por bien, yo creo que las cosas están avanzando, incluso, o sea, para que fuera mi escenario ideal, perfecto, hubiese sido, chaval, que esta gente hubiese elegido decir que no vamos a hacer nada, que nos vamos a enfrentar y tal, y chao. Eso para mí hubiese sido casi que mejor. Sí, claro. Pero esto es un escenario óptimo. Están haciendo las transformaciones que necesita el país para arrancar, para romper con algo que ellos mismos crearon, y ellos no están, al menos hasta ahora, y yo dudo mucho que lo hagan. Están comiendo el costo político. Claro, imagínate tú, María Corina, teniendo que aprobar una ley así, ¿no? Es correcto. Imagínate tú, María Corina, porque ella hubiese tenido que pasar por eso. Pero para que entiendas un poquito la realidad del venezolano de adentro, hay personas que los hemos visto, porque conocidos en común, celebrar como si fuese, no sé, la victoria del campeonato del mundo, una alcaldía, y mantenerse escépticos de la ley de amnistía.
Bueno, claro. O sea, no se dimensiona realmente el Claro, tamaño de lo que claro. está pasando en términos de lograr la democracia. O Es que, sea, claro, también yo puedo hasta cierto punto entenderlo, quizá porque la victoria de la alcaldía, no sé, a lo mejor la anunció Tibisay. O sea, es sí, como que, ajá, sí, es como que ya no hay vuelta atrás, ¿sabes? O sea, ya lo anunciaron, ya es oficial. Bueno, no, y es válido. Yo creo que más allá de este pesimismo aprendido que pueda tener parte de sobre todo la élite política, porque yo creo que a lo mejor yo tengo, no voy a decir nombres por tema de seguridad, pero tengo bastantes conocidos que están muy optimistas, o sea, sabes, que ven una oportunidad enorme. Yo, de hecho, creo que es igual que la ley de hidrocarburos, casi que fue el proyecto más importante que se aprobó en 27 años. Este es el otro proyecto clave. nadie se ha dado cuenta de... Y la Claro, reforma del Código Electoral, anunciar la claro. reforma del Código Electoral, todo esto Y, acompañado de una ley de... O sea, la suma de hechos sí. es importante. Y otra cosa, también el tema de la ley de hidrocarburos, yo creo que genera prurito en parte de la oposición. Yo sinceramente creo que puede generar prurito en parte de la oposición porque es acceso a fondos. O sea, es igual que el Bolívar. O sea, porque una parte importante de la oposición se puede oponer a una dolarización eventual, que ya es de facto en el país prácticamente. Porque al final, si tú no controlas la moneda, tú no puedes hacer desastres como a ti te dé la gana. O sea, tú no puedes vender resultados. 100%, claro. Sí, sí. O sea, es que es una cosa de que, o sea, no, que debemos, cuando te dicen, porque fíjate tú cómo todo conecta con el tema de los discursos, narrativas. No, yo creo que es muy importante que defendamos la soberanía monetaria, porque solo así podemos garantizar que Venezuela sea realmente independiente y pueda afrontar los ciclos económicos de una mejor manera. Es decir, que tu plan es que Venezuela siga siendo dependiente de los ciclos económicos como lo ha sido hasta ahora, para que tú puedas hacer una emisión monetaria lo suficientemente grande para que la economía no se frene, a pesar de que vas a generar una inflación importante. Entonces, claro, porque es que nadie quiere renunciar al dinero. Esa es la realidad. Entonces, Esa es la claro, realidad. se construye un discurso coherente, creíble, hasta cierto punto que apela a elementos emocionales como el nacionalismo. O sea, porque, por ejemplo, mi abuelo falleció hace muchos años, pero mi abuelo tú le hubiese hablado de una dolarización y se hubiese escandalizado. ¿Cómo es posible? Lo que tenemos que volver es al 430, ¿sabes? Sí, 430, pero 430.000 billones, millones de dólares de bolívares. Eso es lo que pudimos tener. Pero bueno, ese tipo de personas que al final pueden caer en ese discurso, dentro de todo siguen siendo minoritarios, porque yo creo que el nacionalismo, yo creo que está moviéndose hacia otros aspectos, ¿sabes? Yo creo que se está moviendo hacia la reivindicación de la belleza natural del país, ¿sabes? O sea, este tema de que esto es Venezuela, yo no tengo el sueño americano, tengo el sueño venezolano, ¿sabes? Ese tipo de cosas, yo creo que por ahí es donde está yendo el discurso y tiene mucho que ver con la añoranza, lo que sería la morriña gallega o sí, la saudade portuguesa, de esta añoranza por el país, ¿sabes? Esta diferencia entre lo que es la nostalgia respecto al pasado que siempre se ve más bonito, como dicen también, esto es muy chévere porque también aplica en la política. Eh, por ejemplo, tienes un candidato corrupto, entonces tú le dices, desaparece. Y lo has visto tú en liderazgos de la oposición venezolana, o sea, candidatos que desaparecen durante un año o año y medio y tal, y de repente vuelven a aparecer. ¿Por qué? Porque la memoria tiende a recordar de mejor manera el pasado y conforme se va haciendo más lejano, lo vas recordando con mejor, porque lo recuerdas quizás hasta más difuso, o lo endulzas como una estrategia de supervivencia de nuestra propia mente. O sea, nosotros no podemos, o sea, pasa con las parejas, o sea, la gente termina con una pareja, van pasando el tiempo, y termina quedándose solo con los momentos positivos, termina recordando solo los aspectos positivos, como que, no, yo todavía le tengo mucho aprecio, porque ya fue muy, y no se acuerdan a lo mejor que la persona era violenta, ¿sabes? Qué sé yo. Sí, sí. Entonces, a lo mejor no era tan mala, yo quizás exageré, le voy a escribir, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Eso Hace, pasa, unos, hace unos pasa en días todo. lo hablaba con Rafael Arraiz también en una entrevista, él comentaba sobre el mito de la edad de oro, que Mm, es algo que los historiadores presencian mucho porque inician las investigaciones basadas en la edad de oro, que cuando entras a los datos no fue de oro, claro, claro, claro. Por supuesto, fíjate. pero la gente la recuerda así.
Exactamente. Y nosotros tenemos casos clarísimos. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, una tía, Pérez bueno, tía, Jiménez, abuela, Pérez Jiménez, que la Pérez gente Jiménez, cree que Pérez Jiménez fue un buen gobierno y Dios, claro. o sea, Y si lo hubiésemos preguntado posiblemente a mi bisabuela, a lo mejor hubiese dicho Medina Angarita, ¿sabes? es correcto. O hubiese dicho López Contreras o Gómez, ¿sabes? Sí, sí, sí. Dependiendo de la edad de oro que cada quien puede haber vivido. Y además, es muy interesante porque hay estudios al respecto que esos momentos nostálgicos sobre los que tú tienes mayor apego, generalmente tienen que ver con tus primeros, creo que son 14 o 13 años de vida. O sea, la edad en la que tú sientes esa añoranza generalmente coincide con tus primeros, creo que son hasta el inicio de la adolescencia, creo que son hasta los 12, 11 años, asociado con la infancia. Un tiempo más simple, un tiempo donde tú no tenías tantas preocupaciones, un tiempo donde estabas con tus padres, que generalmente luego va pasando el tiempo, tus abuelos fallecen, en algún momento fallecerán tus padres, en algún momento fallecerás tú también. Entonces, claro, recuerdas en la época dorada, a lo mejor no conociste a tu bisabuelo, pero sí te acuerdas de tu abuelo, ¿sabes? Y entonces, ¿qué momento era ese? Bueno, cuando yo tenía 10 años, 8 años, yo no me preocupaba por nada, yo no tenía que pagar impuestos, yo no tenía que trabajar para mantener el Estado, ¿sabes? Era otra vida y era mucho más alegre, más feliz la vida, o sea, se sentía más fácil, claro. Y eso está, de hecho, hay muchos estudios interesantes al respecto de que literalmente es una época concreta que es justo antes de la adolescencia. Antes de la adolescencia. Lo que la gente te suele decir es la mejor época de la historia del país, es coincide antes de tu adolescencia. Que ahí la gente se vuelve en emo, metalero y todas esas cosas y ya la cosa cambia. Pues. Pero eso también es un tema, porque claro, ¿cuál sería la edad de ahora de nuestra generación? Los 90 probablemente. Sí. Vamos a volver a los 90. En el Ese caso, es si evaluamos la historia política de Venezuela, sería bien, horrible. bien analizable la decisión, sí. Claro. Claro, venimos estos 26 años, pero los 90, dos golpes de Estado, la disolución del bipartidismo, Así que una nosotros cantidad de nuestra cosas, memoria claro. es el McDonald's con la cajita feliz a lo mejor, en los parques estos que quitaron luego porque ya nadie tiene hijos, entonces son los parques estos coloridos y todo ese tema. Sí, sí. O sea, era otra cosa. Nuestra conciencia política llega con Chávez. Nuestra generación, la conciencia política llega con Chávez, tal cual. Y nosotros, por eso es que también esto va a impactar muchísimo sobre la Venezuela que se vaya a construir en adelante. Nuestra generación tiene 20 años suspirando por agarrar el poder, weón. Sí, 20 años. señor, eso va a ser divertido, por llamarlo de alguna forma, las próximas elecciones libres. A mí me da miedo, a mí me da un Claro. poco de miedo, pero 20 años, una persona, o sea, es como que, como no sé, si te hubieses ido de viaje y tuvieras tu esposa en Valencia y pasas 20, ¿cómo se llama? Como Ulises, cuando se va de la guerra de Troya y pasa tantas décadas fuera del país. Ese tipo estaba vuelto loco. Normal que matara a todos los pretendientes que tenía Penélope, los mató a toditos. Como eso que, claro, Sí, entonces, sí. 20 años nuestra generación ha estado fuera del ejercicio del poder real en Venezuela. Lo que sí debo decir es que es una generación que está muy preparada y que es lícito que hayan aspiraciones. Va a ser divertido, por no Sí, decir, es va a interesante. ser interesante lo que pueda pasar. Porque yo, por ejemplo, yo creo que es una generación muy preparada en temas académicos, teóricos, técnicos, pero el ejercicio del poder en Venezuela no sé cómo lo llevemos, sinceramente. O sea, yo Sí, tengo claro, sería serias dudas. primera vez. Tengo serias dudas porque, o sea, prefiero ser escéptico con eso. Sobre todo porque también hay unos personajes y personajes que bueno, ya no vienen al caso. Pero entonces, claro, 20 años fuera del país, 20 años fuera del poder, por lo menos, del poder, vamos a llamarlo así, porque al final era el presidente el que decía todo y era el que designaba y mandaba plata y todo esto. Entonces, claro, yo no sé qué tipo de pulsiones psicopáticas puedan estar anidadas en nuestra generación al respecto. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque el ejercicio de la política, y esto es muy cruel y es muy duro, el ejercicio de la política generalmente, no quiere decir que todo el mundo sea así, por supuesto, pero generalmente atrae las personalidades psicopáticas. O sea, el ejercicio del poder siempre fomenta que las personas psicopáticas, las personas con proclividad a tener menos empatía, vamos a llamarlo de esta manera, por otros,
y que estén más dispuestos a sacrificar a otros por alcanzar sus propios objetivos, sean los que Son lleguen los que allí. llegan. Son los que Claro, llegan. porque si no lo haces, lo que me decías tú de la ética con los datos, si no los usas tú, lo va a usar otro. Sí, sí. Hay un ejemplo muy simpático en el mundo de los deportes. Mm, Dicen que para ser campeón de Fórmula 1 tienes que ser un hijo de... mm. O sea, tienes que ser el tipo que puede lanzar el carro al Claro, que se va a quitar. claro, Al hay que que ser. sabe, exacto. Claro, claro. En Rush, ¿te acuerdas de esa película Rush? Sí. Cuando Niki Lauda dice, no, yo no puedo hacer esto a mi familia. El otro dijo, me da igual, yo voy a ser campeón y me da igual, James Bond, sí, me arriesgo para adelante. Que se mate quien se tenga que matar, yo voy para adelante. Entonces, claro, eso es la pasión. O sea, hay tres conceptos que son muy interesantes del político que habla Max Weber, que son pasión, mesura y sentido de responsabilidad. Un político tiene que tener las tres, o un político ideal tendrá que tener las tres. Tú tienes que sentir una pasión inconmensurable por la causa que tú defiendes, ¿sabes? Pero también tú tienes que ser capaz de medir los tiempos. ¿A qué voy yo con esto? Claudio Fermín. Claudio Fermín, candidato sempiterno que siempre trata de vender la idea que va a ganar. No gana nunca. Quizá porque no era su momento. Y aquí pongo otro ejemplo, María Corina Machado. El momento de María Corina Machado no era 2010. El momento de María Corina Machado no era 2012, ni siquiera 2013. El momento de María Corina Machado fue hace unos años. Ahora, ¿qué pasa? Que el chavismo le bloqueó cualquier opción de participar. No, no vas tú. No, entonces pongo a Corina Llori. No, no va ella tampoco. Casualmente se había reservado la tarjeta con Edmundo para que tuviéramos un candidato que por fortuna ahí apoyó Manuel Rosales el asunto y como que no hubo mano turbia y demás. Entonces, estos son los años de María Corina Machado. Ahora, y por eso yo creo que hay una cuestión aquí de mesura que tiene que tener María Corina. No puede tener la sensación, María Corina, de que su momento se va a acabar, porque es que está en tránsito todavía. Ella no la van a penalizar de ninguna manera por este momento, por lo que está pasando ahora. Nadie va a decir qué fuerte que María Corina no está gobernando el poder. O sea, somos un poco noveleros. Sí, sí, Somos sí. un Bueno, poco noveleros. O sea, somos Capriles adictos a fue las víctima novelas. de eso. Claro, somos adictos a las novelas, somos adictos a ¡ay, qué fuerte que María Corina que no está gobernando! Pero es que María Corina ni siquiera debería estar gobernando en este momento. Tendrá que ser el mundo en dado caso. Y la gente se imaginó una película, una novela en la que lo que hablábamos al principio, los yanquis van a llegar, saca Maduro, toma el gobierno. Y gracias. Me puedo comer una arepita aquí antes de salir, casi que era, se imaginaban toda la película. De Entonces, metano por salir. claro, entonces, yo creo que es clave que la gente empiece a entender, y yo creo que es clave que ahí entren los actores políticos a explicar, y no lo están Ahí haciendo. es lo que estábamos hablando. No se está dando María Corina, el claro, tip que se fíjate, tiene que dar. ¿viste la entrevista de María Corina en, ¿dónde fue que la entrevista? Ayer creo que fue, o fue hoy, que dijo que yo voy a ser, o sea, le preguntaron, ¿usted podrá ser presidente y tal? Y ella dice, yo voy a ser presidenta. Un poco petulante la respuesta, pero es verdad, ella va a ser presidenta. Lo único que hace falta para que María Corina sea presidenta es que María Corina vuelva al país, se convoque en elecciones y ella pueda participar. Y ya, y eso es una realidad, eso es una profecía autocumplida. Entonces, pero a partir de eso hay que, creo yo, explicarle a la gente lo que va a hacer y por qué no está haciendo todavía, que la gente lo entienda, que la gente no se desespere. Es comprensible que se desesperen porque son 27 años de esto. Son 27 años de destrucción sistemática de cualquier confianza en las instituciones. Tú no puedes confiar ni en un policía, ¿no? Es No como puedes una confiar ni destrucción sistemática incluso de la familia. en la familia. O sea, sí es verdad que no llegamos, yo lo he conversado con unos amigos, no llegamos al punto de que los hijos entregaran a los padres tipo la Gestapo o el KGB, el NKVD, o incluso en Cuba que los niños podían denunciar a los padres y los metían presos. Que en Venezuela pudo haber pasado, pero no era como habitual, no hubiese sido algo habitual. Pero sí es verdad que yo tengo familiares que no se hablaron por años, por años. O sea, no se hablaban por años, se perdieron las tradiciones, se rompió la familia. Una cosa que era tan importante, o sea, la misma gente que llora por no poderse sentar a preparar unas hallacas de final de año o de Navidad, es la misma gente que hace unos años no se hablaba con sus hermanos o con sus primos, por el sistema que se había implementado en este país. Entonces, esa construcción de relatos buenos y malos fue súper efectiva en el chavismo, pero súper efectiva. Súper efectivo.
Estos tipos lograron enemistar a un país que sí que tenía problemas, pero que nunca había llegado a ese punto. O sea, Eco es copellano. Mi abuela era copellana, mi abuelo era de Eco, o sea, estaban casados, Y tuvieron se familia. casaron. O sea, es como que, pero, ¿sabes? Son cosas que yo creo que tienen que cambiar. Chamo. Yo creo que ya han cambiado. Yo creo que ya la gente, sobre todo por el abandono masivo que hubo del chavismo. Yo creo que sobre todo, o sea, viene el tema de la propéutica, de enseñarle a la gente, de comunicarle claramente las cosas, que no queden dudas y sobre todo, chamo, que la oposición no meta la pata, que no se les ocurra meter la pata. O Sí, sea, y aquí me pongo yo más político todavía, que la oposición durante un tiempo no tenga la capacidad de meter la pata, realmente. O sea, yo creo que eso sería sí, sí, aún mejor. Sí, sí, usted tiene la presidencia, usted tiene esto y todo, pero estas son las leyes. Estas son las leyes que se aprobaron, estas son las leyes que hay que respetar y punto. Usted no se va a meter aquí a meter, no, una ley de ONG, que tal. No. O sea, después, usted va a tener una asignación presupuestaria, aquí va a haber un presupuesto para que haga cosas, pero no se vuelve loco. No se vuelve loco. Porque, o sea, y de esto hay cifras, o sea, yo siendo escéptico, yo creo que en 25 años Venezuela puede alcanzar un nivel altísimo de los años 70, o sea, en 25 años. o Si más. crecemos un 8, no, pero yo creo que podemos crecer un 8% anual, yo creo que es viable sobre todo por el ingreso petrolero. Lo que Este, pasa es que, lo que, pasa es que el hundimiento económico es tal que eh, el primer es- crecimiento va a ser muy acelerado. Ya después vamos a eh, entrar en una dinámica más normal y claro, ahí sí se podría hablar exacto. de Lo 8%, pero el normal primero sería, sí. Fíjate sí, que en un mes la deflación del bolívar, no sí, sé bueno. si has estado con las tasas, pero pasó No, no, de vi lo 900 de a la caída, 400, pero no lo he seguido demasiado, no de lo he seguido 900, demasiado. de 900 a 450 con Sí, las primeras dos inyecciones excelente, bueno. sí, No, muy sí. bien, bueno, muy bien. O O sea, sea, y sobre claro, todo que se vea un reflejado en los número, precios, una locura. Y los claro. precios bajaron. Sí, sí. Sí, sí, que se vea reflejado en los precios, porque otro riesgo, y es parte de la campaña que se tiene que hacer, es de reeducación en cuanto a cómo debería funcionar una economía normal, ¿sabes? O sea, una economía normal en la que la gente trabaja, se le paga por esto, paga sus impuestos, preferiblemente muy bajos para mí, o sea, eso es lo que yo preferiría, si es posible inexistente en la mayoría de los casos, pero bueno, eso es otra cosa, y que las cosas se trabajan, se tienen ideas, se invierte, se ahorra, o sea, todo, y que todo sea viable porque hay un manejo sensato de la economía y de la moneda, sobre todo, que no le destruya la vida a la gente con una devaluación. Entonces, claro, pero volviendo a lo del discurso, yo creo que es fundamental y me gustaría verlo más. Yo creo que sí es verdad que se están asomando, María Corina cada vez que habla asoma como ideas, pero no siento todavía que haya como una conversación establecida en torno a esto que hablábamos, ¿sabes? Eh, porque es un momento perfecto. Quizá, quizá la gente lo que no quiere es meter Perfecto, la pata, ¿sabes? muy perfecto, porque, o sea, no va a volver a pasar un escenario en que llegue una dictadura, venga a Estados Unidos e intervenga y recupere la economía. O sea, es un momento histórico único. Esto es algo que, por ejemplo, que algo similar se pudiera hablar de lo que que pasó en Vietnam, en Camboya, que el mismo régimen se vio obligado a abrir, pero es que no fue acá, no fue como con unos Panamá, bombazos. ¿Sí? por poner un ejemplo más Claro, cercano, o Colombia post Pablo Escobar. claro, pero el tema en cuanto a la apertura, el cambio de modelo económico, o sea, en Corea, en China, perdón, en Corea no, en China, en Vietnam, en Camboya, incluso en Laos, se hace por el mismo régimen de su voluntad de cambiar, que fue un momento que el chavismo se le pasó hace años ya. Eso, ellos hubiesen hecho una reforma tipo Vietnam, todo el libertad económica, y nosotros nos quedamos con el poder, y a mucha gente eso le hubiese parecido bien. Incluso yo lo hubiese tolerado, porque claro, entre la alternativa de que la gente se muera de hambre y la gente tenga comida y después vemos cómo hacemos con el régimen político, bueno, o sea, si tengo que elegir, pues obviamente no va a ser perfecto, no va a ser ideal. Pero el chavismo nunca aceptó ese escenario, nunca lo quiso. Pero te lo decía también, el chavismo era capaz de privatizar PDVSA antes que entregar el poder, pero Sí. con todo y no querían entregar el poder y no querían privatizar PDVSA, no se lo permitían, no lo querían, porque hacerlo implicaba posiblemente quedar mal con los acreedores que ellos tenían con sus técnicos, como decían los asesores técnicos cubanos que llegaban a vencer asesores, 32 habían con Maduro, 32 asesores. Seguro le están enseñándose a cómo mejorar su seguridad, pero bueno,
el caso es que es un gran momento, o sea, es un gran momento para construir un relato distinto. Y también creo que es importantísimo, y aquí espero que la clase política entera aprenda a no creer que el venezolano es imbécil, chamo, Sí, a señor. no tratar a los venezolanos como imbéciles. O sea, Hay que hacer políticas del respeto. O sea, no puede ser que tú consideres a los venezolanos, o sea, que tú en una campaña, sí, des abrazos, besos y caricias y tal, te creo todo y vamos a mejorar, y luego a las espaldas de la gente los consideras unos pigmeos mentales, ¿sabes? Una gente subnormal o sea, no puede ser que se siga teniendo al ciudadano o al habitante, porque la ciudadanía también reporta deberes y derechos, entonces, bueno, eso ya es otra discusión, pero que tienen que dejar de considerarlos subnormales, ¿sabes? Tienen que dejar de pensar que la gente es estúpida. O sea, Exacto. durante demasiado tiempo se pensó que la gente era estúpida. Y la gente puede ser estúpida, pero no todo el tiempo. No, no todo el tiempo. O sea, todo el mundo se equivoca, pero no vas a vivir en un error constante. Entonces, fíjate, te iba a comentar otra cosa de estas preguntas que me habías comentado. Dame un segundo. Eh, Tranquilo. eh, tu, tu, tu. Bueno, las recorrimos todas. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Las recorrimos todas. Em, lo de la campaña, el clima político, sí, yo creo que hicimos un buen paneo de todas. Creo que quizá lo de las señales, la pregunta sobre las señales y si estamos entrando en campaña electoral, que era algo en lo que valía la pena conversar un poco, quizá a modo de cierre, dependiendo de los tiempos que tengamos, pero el tema es que quizá el chavismo nunca ha dejado de hacer campaña, me explico. O sea, el chavismo solo baja la intensidad de sus campañas. Esta cosa de él si avanza, tú tienes mi confianza, creo que es la Sí, cuestión, ¿no? señor. Esos tipos tenían un spot preparado y capaz hasta gratis. Bueno, en este momento político yo creo que no les debe haber salido gratis, pero antes las campañas se las hacían, o sea, ¿cómo se llama? Escape le hizo una canción así a Chávez, se la regaló, ¿sabes? O sea, por Dios. Y Residente. Sí, Residente también, que bueno, o sea, va a llegar un momento, ojalá llegue pronto, en el que muchas de estas figuras, no tengo nada contra la gente que escucha a estos artistas, o sea, que pueden escuchar lo que les dé la gana, pero sí tengo algo en contra de tenerlos como intelectuales de cabecera. O sea, es decir, no puede ser que el conejito malo saque una canción, entonces lo que le dice la canción del conejito malo es tal cosa, entonces esa es mi visión de mundo sobre un evento político Es del que así. estamos hablando, ¿sabes? O sea, de verdad, y por eso vuelvo, no hay que tratar a la gente como imbécil, pero también la gente tiene que dejar de comportarse como imbécil, ¿sabes? O sea, es un quid pro quo, o sea, compórtate como un ciudadano racional, o sea, piensa un poco, medita y ten en cuenta que quizás lo que te está contando una canción no es una doctrina política que deba seguir, que por más pegajosa que sea, que es muy válido, no es una doctrina política a seguir. Yo soy fan de Creedence Clearwater, a mí me encanta la música de Creedence, pero yo no voy a convertir Fortunate Song en mi ideología política, no tiene Ni sentido. un, ni un anime, ni Claro. la trilogía El Señor de los Anillos, ni Star Wars. O sea, Y ojo, que sí, sí, uno, estoy de acuerdo. es un placer, eso es un gusto que tú te puedes dar viendo algo, escuchando una música, pero por Dios, o sea, yo he visto cosas hoy en día, claro, el tema con las redes es que, por eso que dicen que el IQ también está bajando y tal, pero bueno, son otras discusiones, que se está idiotizando la población y demás. Pero en momento político electoral estamos desde hace rato, hermano. Yo creo que nunca hemos dejado de estar en un terreno político, tanto así que, ¿te acuerdas que el chavismo nos hacía elecciones todos los años? Por eso es que Ahora es cada 3 meses. sí, la Ellos cada tres intelectualidad. meses tienen una consulta popular que se hace a través del CNE y el que preguntan a la gente, sí. Me acuerdo que a mí me llegaron a decir, me parece que claro, si hay algo más difícil que hablar con un oficialista chavista venezolano es hablar con uno de otro país, chamo. O sea, con un chavista de otro país. O sea, eso es difícil, hermano, difícil. Porque le falta decirte, te falta informarte más sobre tu propio país. ¿Sabes? Eso es lo que les falta decirte, ¿sabes? Desde ese punto de vista. Entonces, claro, yo tengo muchos amigos que afortunadamente se han ido dando cuenta del desastre. Algunos te pueden desvender a la mortadela galáctica, pero bueno, al final han ido entendiendo la crisis. Y algunos hasta me han dicho felicidades por todo esto que está pasando. O sea, eso es un gran avance. Pero te lo comentaba porque, hablando de lo de las artistas y demás,
el chavismo ha sido tan capaz o había sido tan capaz de controlar la inteligencia, la superestructura, porque todo el terreno económico ya lo controlaban, pero la superestructura, la generación de conciencia en la gente, la controlaban a tal nivel de que tú tenías personas de todo el mundo apoyando a un régimen del que no tenían ni la más mínima idea, que no sabían nada, pero como él se había alineado con el antiamericanismo, por ejemplo, eso Sí, es, eso es la condición básica para que un francés te apoye, ¿sabes? El sí, antiamericanismo. Un francés te apoya dependiendo de si tú estás con los yanquis o estás contra los yanquis. Le da igual lo demás, todo lo demás da igual, básicamente. Si a lo mejor es de izquierda, esta izquierda nostálgica, ¿sabes? Carnívora, pues perfecto. Pero si eres anti-yanqui, anti-imperialista, perfecto. Y así pasa muchísimo, muchísimo. Aquí también. Entonces, claro, tú te puedes encontrar con intelectuales que toda la vida han apoyado este tipo de regímenes, que dentro de todo, desde su posición de autoridad intelectual, seguían legitimando el asunto. es Noam así. Chomsky, por ejemplo, Ignacio Ramonet, a Heinz Dietrich Stephan fue porque lo patearon, pero él estuvo mucho tiempo legitimando el chavismo. Y así, intelectuales como Arroz. No entremos ya en artistas. Entonces, claro, va a llegar un momento, no desde el revanchismo, pero sí desde la memoria. Por ahí vi un post bien, no voy a decir nada despectivo sobre el post, pero bien de IA, vamos a decirlo así, de IA, sobre el tema de la memoria. Bueno, pero bueno, cosas que uno encuentra, es las vicisitudes del uso de las redes sociales. Sobre el tema del helicoide y todo esto, que lleva el IA por un lado, pero bueno, si es efectivo, es efectivo. Y todo el tema de la memoria, lo decía por el tema de la memoria, o sea, el error no puede olvidar, no puede, o sea, puede llegar a perdonar cosas, pero no se puede olvidar, o sea, y nuestra educación tiene que reflejar eso. Nuestra educación desde las campañas tiene que educar, tiene que enseñar eso. Sí, O sí. sea, El vale, Helicoide tiene que ser un museo, tiene que ser un como museo. los campos de concentración, no hay otra. Es una pena que esa infraestructura no se usara nunca para su destino real, pero bueno, ya que está y ya que se usó para lo que se usó, pues que sea un museo, chamo, Sí, tiene sí, que que ser un es museo. importante rescatar la historia del Helicoide, que es el primer edificio empotrado en roca viva del mundo. O sea, Claro, ¿no? a términos de ingeniería es un milagro, porque Sí, está sí, empotrado, no, no se preparó el terreno, sino que se empotró exacto. en la roca tal cual como estaba en la montaña. Entonces, imagínate tú, toda la pérdida de la memoria, no ya en cuanto al tema de la, de la violación de derechos y demás, sino la pérdida de memoria de lo que era el país antes, con sus luces y sombras. Lo que era, o sea, el recuerdo del país, eso está vivo solo en nuestros padres y abuelos. O sea, la mayoría de la gente de los Z, de los Zoomers, no saben realmente cómo era el país antes. Hay muy poco documento de la historia contemporánea. Sí, Y sí. afortunadamente ha empezado a surgir una cierta inclinación de mucha gente de, mira, quiero averiguar algo distinto y van a informarse en las redes. Por eso es que ahí entra lo que Aquí te está el decía. cronista con esa intención. Claro, entonces ahí hay cosas como este proyecto. O sea, hay cosas que hay muchas oportunidades para hacer, para hacer. O sea, yo porque a mí no me gusta aparecer, pues la verdad no sé, no estoy acostumbrado a eso. Pero claro que hay que tener acciones orientadas a eso. O sea, ¿cómo es posible, por ejemplo, que que los partidos, una cosa que es esencial en las campañas, los partidos no tienen salas situacionales permanentes, ¿sabes? Los partidos no tienen una capacidad comunicacional realmente potente hoy en día. No la tienen. También puedo decir que se perdió mucho presupuesto. O sea, Claro, tienen claro. poca capacidad de invertir en eso, pero sí es Pero un deber. yo sé que, por ejemplo, la creación de un podcast, la creación de guiones, todo eso toma tiempo y esfuerzo. Partido tiene que tener la capacidad de hacer algo así. Es así. ¿No? O sea, un partido político serio, una estructura política con ambición de poder, con vocación de poder, que es esencial a toda organización política que quiera alcanzar el poder. Primero que nada, tiene que tener vocación de poder, tiene que tener también vocación de influir en la población, de alcanzar a los medios, llegar a la gente. Y eso no se hace desde el accidente, ¿sabes? Eso se hace planificando, construyendo mensajes. Que vamos a hablar de aquí a marzo, vamos a hablar de esto. Que vamos a hablar de aquí a junio, vamos a hablar de esto. ¿Quién va a aparecer en esta comparecencia? Esta persona.
¿Qué va a decir es esto? Y así. Y eso no es accidental. O sea, yo creo que una de las cosas que es importante, que yo creo que va a Además, suceder, porque que es importantísimo que quede claro que la democracia se sustenta en los partidos políticos. claro, Hay claro. dos condiciones fundamentales. La independencia de poderes es Ujú, fundamental en la democracia, pero que existan partidos políticos sólidos es sí, fundamental en una democracia sí. saludable. Y el respaldo popular, ¿no? Tiene que haber un respaldo hacia la democracia, porque fíjate, aquí está pasando, o pasó durante mucho Pero eso tiempo, lo construyen los partidos. O sea, es el sí, respaldo a los partidos lo que se transforma en respaldo popular. que hay como un agotamiento hacia los partidos. Entonces, claro, están yendo Sí, por otras formaciones políticas, pero claro, España hasta cierto punto está degenerando en una especie de polarización radicalizada entre Pedro Sánchez y el fascismo, ¿sabes? O sea, como que han construido esa imagen y bueno, hoy en día tiene a jóvenes que dicen, bueno, si es Pedro Sánchez o el fascismo, soy fascista, pues, ¿sabes? O sea, como que se van por ahí, o sea, hasta eso te lo encuentras. Entonces te hablan de la voz del fascismo y demás, no tienen ni idea del concepto, pero bueno. sí, también Ya Pedro Sánchez ha hecho un muy buen trabajo siendo malo. la comunicación política que también tiene una carga y yo creo que es una tarea muy difícil de afrontar, que es no abusar de las herramientas, ¿sabes? ¿Cómo es posible que tú llegues a usar conceptos a la ligera y los lances, armas arrojadizas que simplemente usas con tal de alcanzar el poder? O sea, dándote igual las consecuencias que pueda tener eso en la visión del mundo de la gente. O sea, hay campañas que pueden ser tan irresponsables que pueden conducir hacia la violencia contra el candidato. ¿Sabes? Radicalizan tanto a la gente que fomentan la violencia contra el candidato o contra la oposición o contra el gobierno. Esto es algo que es gravísimo y ahí sí yo veo un problema ético muy grave, porque hay consultores a los que se les va a dar igual. O sea, ¿cómo es posible que los consultores brasileños hayan apoyado tanto a Chávez y tanto a Maduro sabiendo las consecuencias del gobierno? Claro, tienen que haber ganado una millonada, por supuesto, Ahí no hay otro. una millonada, pero por los clavos de Cristo, ¿hasta cuándo tú puedes estar a A mí favor? el rockstar de los consultores brasileños, que es Duda Mendoza, no es Ya, una persona que sí, por su moralidad vaya, no se va a claro. morir de moral. No, y a lo mejor algunos incluso están súper alineados con el chavismo y están totalmente a favor de esto. Sí, Y aquí es la diferencia que te decía al principio entre consultor y asesor. El consultor es mucho más neutro. El asesor sí suele estar muy implicado. O sea, es una diferencia que me explicaron hace tiempo. El asesor está muy alineado con el partido. De hecho, a mí lo que me gustaría hacer es asesor realmente, dedicarme a la asesoría propiamente, más que estar en consultoría, que es un poco más amplia, trabajas con quien tú quieras. Mira, yo no me sentiría bien trabajando con gente que desprecio profundamente para que alcance el poder, ¿sabes? O sea, eso no me da nota, pues. es difícil, exactamente. No me da nota. Pero sí es verdad que yo creo que ahorita ya estamos en fase electoral. Lo que no sabemos es cuándo van a ser las elecciones. Que tú me comentaste los SA. No sabemos cuándo van a ser las elecciones, pero estamos en esa línea. Pero ya estamos en campaña. Y esas elecciones van a ser. Esas elecciones van a ser porque el chavismo se está jugando su supervivencia como minoría histórica, que fue lo que fue siempre el MAS, que fue lo que siempre fue el Partido Comunista. 7, 6, 5, 4% histórico. Eran sus números. Eran los números. ¿Por qué? Porque el país tenía riqueza suficiente para regalar y para entregar y que la gente no necesitara votar por nadie que le ofreciera algo que ya tenía. ¿Sabes? Nadie iba a votar por el socialismo porque básicamente sentían que no les hacía falta. ¿Sabes? Porque si tú querías una casa, ibas al INAVI y te daban una casa. O si no querías la casa del INAVI porque era de pobres, porque, qué sé yo, porque eras de la élite, te comprabas una casa con crédito blando. Entonces, o sea, ¿quién iba a votar por el comunismo así? No fue sino hasta que despertamos a la realidad que se hizo posible todo este año. A la guerrilla se le derrotó. Sí, señor. Comunicacionalmente eso no tenía ni siquiera, eso no había ni por dónde agarrarlo. Es así. No tenía ni por dónde, comunicacionalmente tú no podías construir un, este, un discurso, un relato coherente y de apelación a las masas desde la izquierda radical. Te tenías que ir para la socialdemocracia. Podía ser un poquito más rojo, un poquito menos rojo y tal, pero en la socialdemocracia. O tú estabas en AD o no ganabas elecciones. En su defecto, COPEI. Que bueno, ya vean también los del socialismo cristiano y todas estas cosas, pero eran minoría. Y luego, también comunicacionalmente, que era Ali Primera, un artefacto, un jarrón chino de la izquierda de aquella época que la gente escuchaba y le gustaba y tal, pero ¿qué logró Ali Primera en esa época? Hasta los 90 el más que sacaba. Nada, Es nada. así. O sea, ¿para qué voy a votar las copias si tengo el original que era Acción Democrática?
No fue sino hasta que empezó a haber todo este cambio, se hicieron las reformas, que se abrió el ámbito para que otros partidos entraran. Entonces, claro, estamos entrando en una fase muy interesante, con esto termino, en el que la comunicación política puede hacer muchísimo, puede hacer muchísimo. Ahora, ¿qué hace falta? Información de calidad, hace falta conocimiento in situ, hace falta relación con los partidos e interés y apertura de los partidos a asesorarse. El típico caso del político de que a mí, ¿quién me va a contar este asesor si yo sé hablar? Me pasó a Sí, mí con un cliente. sí, sí. ¿Cómo es eso que yo tengo que hablar en que minuto y medio para decir mis ideas y tal, o tratar de mantenerme en minuto? Yo hablo bien, y entonces te dicen así, yo hablo, sí, sí, no estoy diciendo que hables bien, pero puedes mejorar de esta manera. No, 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 eso es pura, no tiene sentido. Y eso me pasó con gente de otro país, ¿sabes? Con un político de otro país. Que yo sé que en Venezuela pasa, ¿sabes? Y hay mucho de Claro, esto que tiene que evolucionar. Y yo creo que, por ejemplo, 20 en este caso tiene un gran potencial de esto, porque además, con esto ya cierro, 20 te monta candidatos en todos los municipios y prácticamente 20 va a poner casi todos los alcaldes del país. estoy convencido que va a En ser. este momento, tú pones a María Corina, es el portaaviones de Chávez, pero para el bien, de alguna manera, para Así el es. bien. Estoy O de sea, María acuerdo. Corina le alza la mano a un candidato en Biscujuy y ese candidato tiene todas las chances de ganar. Sí, señor. Sí, sí. O sea, Ahorita o sea, se ganó 80-20. Se ganó es más, 80-20 la yo le presidencial. diría a María Corina que se haga una foto, así le alzando la mano y que alguien muy bueno le haga un montaje para que el brazo del otro esté ahí. Y ese sea el afiche, porque es que no se va a dar abasto, no se va a dar abasto. Y vas a tener la posibilidad de alcanzar, así como el chavismo tiene 300 alcaldías, puedes tener más. Ahora, van a tener que negociar y ceder alcaldías y parcelas políticas para otros partidos. No quiere decir esto, no quiere decir esto que no se puedan quedar con la mayoría, como de la asamblea o del congreso que se arme, lo que pueden conseguir mayorías absolutas suficientes para que los cambios que han impulsado los norteamericanos, a regañadientes aceptados por el chavismo, sigan adelante e incluso profundizarlos más si esa fuera la voluntad. Que no sé si esa es la voluntad, pero incluso profundizarlos. O sea, Amén. el tema de los Ojalá sea. vouchers, ojalá, el tema de los vouchers académicos, que la competencia sea así entre planteles públicos y privados, pero al final eso va a conducir a la desaparición de los públicos, porque nadie va a querer meterse en un plantel público para poner un voucher. O sea, tendrías que hacer una inversión tan salvaje de capital para renovar los planteles públicos que es que no es rentable, Es así. no es Pero rentable. Entonces, es un avance, es evolución. claro, ojo, a mí me parece un avance, o sea, es que a mí me parece un avance, pero por ejemplo, escucho una crítica de que, pero ¿por qué en los planteles públicos? Hermano, la misma competencia, que la gente pueda elegir salir del distrito educativo que había antes, que estabas casado con el plantel que estaba en ese distrito, o lo llevabas a una privada, o veías cómo diablos hacer para saltarse, no, no, pues se suponía que tu distrito educativo es el distrito donde tenía que estudiar el chamo. Eso se rompe cuando tú le permites a los padres elegir dónde manda el chamo a estudiar. Y Es eso así. obviamente va a conducir a que la gente elija colegios mejores. Pues que nadie quiere que el chamito le salga en un colegio malo. Si te gusta un plantel vegetariano, eco, socialista, femibolche, lo que tú quieras, lo manda a ese plantel y vas a tener la posibilidad de hacerlo, siempre que haya demanda y haya gente que quiera emprender en ese sector, por supuesto. Por supuesto. Y que es lo fundamental para cualquier modelo saludable, el derecho a elegir, en todos los Claro, sentidos. claro, que es algo que no le gusta mucho a las élites políticas. Eso es verdad y hay que decirlo. No le gusta el prejuicio que había con mi negra, que yo tampoco estaba muy a favor, pero era una propuesta que había que considerar en serio, era porque la gente de las clases medias y altas pensaba que van a saber hacer los pobretones eso con mi negra. Entonces se lo van a gastar en caña. Era lo que pensaba mucha gente y ese era el prejuicio. Ojalá le hubiesen depositado a la gente un porcentaje sensato de la renta petrolera en fondos de inversión indexados al Standard & Poor's o a la Bolsa de Valores venezolana si hubiese sido un país coherentemente gestionado. Eso hubiese sido ideal. Bueno, ya estamos hablando de Noruega. Sí, sí, no, por supuesto. Hermano, Oye, qué gusto haber sí, tenido tiempo para conversar. Espero súper, que, súper agradecido. no vale, siempre un gusto.